sea, mis padres trabajaron muchísimo toda la vida. No nos podían dar lujos, pero no nos faltaba por lo menos lo básico. Nosotros nos criamos en la tierra, fajándonos. La primera chica que estuvo conmigo tenía 18 años. Me gustó la medicina, pero no quería ser médico, porque la mayoría de los médicos en Cuba son pobres. Yo trabajaba para el Dios del dinero literal. Tú aquí trabajas para o el Dios de arriba, que es el bueno, o trabajas para el Dios del dinero. Estar haciendo $8,000, $10,000 en ese momento en Cuba es como estar haciendo aquí $100,000 al mes. Tiempos difíciles crean hombres y mujeres fuertes. Tiempos fáciles crean hombres y mujeres débiles. Y los hombres y mujeres débiles van a crear tiempos difíciles. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Therapy. Mi nombre es Mariana Rosales y estoy demasiado feliz y complacida por tener un invitado de lujo que aceptó venir a contar un poco de su vida y un poco de todas las terapias que lo han llevado a él a ser la gran persona que es. Mi invitado es de Cuba y en esta oportunidad nos va a hacer una transición de todo lo que ha sido su vida al llegar aquí a Estados Unidos después de Cuba. Su nombre es Jadiet Hernández, pero es mejor conocido como el Dr. Fitness en las redes sociales. Muchas gracias, mi vida. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es toda una locura estar aquí. Me siento súper orgulloso de ser parte de tu proyecto, de este proyecto que está comenzando, y estoy segurísimo que esto va a ser una bomba. Ay, yo estoy muchísimo más contenta porque tú has sido uno de los propulsores para mí también de simplemente, mira, vamos para adelante todo el tiempo. Y para mí tenerte aquí y poder contar tu historia a través de todo lo que es Podcast Therapy, que invito a todas las personas que nos están viendo que por favor se suscriban en nuestro canal de YouTube y le den like a la campanita y también sigan todas las redes sociales del Dr. Fitness. Comencemos este episodio de una manera hermosa, orgánica y con la vibra que nosotros tenemos y que nos caracteriza, ¿no? Únicos. De uno. Cuéntame un poquito sobre el tema de tu infancia. Me gustaría conocer un poco cómo fue tu infancia en esa Cuba hermosa, pero que de cierta forma también tenía muchos condicionamientos mentales y cómo salirte de esa caja en donde de cierta forma te han hecho el ser humano tan ejemplar y tan maravilloso de lo que eres. Wow, muy buena pregunta. Vamos a empezar diciéndote que mi infancia, de una manera resumida, para hablarte un poquito de mi infancia en específico y después de las condiciones de Cuba. Mi infancia fue de una manera resumida bastante buena. O sea, vengo de una familia de clase media de Cuba. No éramos ni los que teníamos ni los que no teníamos, estábamos en el medio. O sea, mis padres trabajaron muchísimo toda la vida para que yo y mi hermana, porque vengo de una familia de mamá, papá, hermana y hermano, viviendo los cuatro en la misma casa. Y, ¿sabes? Trabajaron muchísimo. No nos podían dar lujos, pero no nos faltaba por lo menos lo básico, ¿sabes? Con el nivel de Cuba. Lo básico en otros países es una cosa, en Cuba es diferente. Claro. Fue bastante buena, ¿sabes? Fui de la generación que no tuvo teléfono. Fui de la generación que nosotros nos criamos en la tierra, fajándonos, ¿sabes? O sea, muy conectado con el presente y con lo que estaba a tu alrededor. Exactamente. Tú tenías que interactuar con lo que tenías, más las condiciones en Cuba, que tal vez un niño aquí en Estados Unidos, en la misma edad que yo, tal vez tenía, no sé, otras formas de entretenerse. Nosotros no, nosotros teníamos que jugar con trompos, nosotros decíamos los trompos, con las perinolas, todo eso, que nosotros, bueno, la mayoría de los países latinos han pasado por esa etapa. Y fue muy bonito porque, ¿sabes? De donde yo vengo de Cuba, que es de Pinas del Río, en mi provincia, en mi barrio, en mi zona, éramos como unos 20 niños y casi todos teníamos la misma edad. O sea, el más viejo tenía 3 años más, 2 años, 1 año. Todos eran contemporáneos. Sí, una locura. O sea, el barrio, eso era... O sea que tuviste una infancia muy feliz, muy conectado contigo, sí. Con una familia realmente estructurada. Unida, lleno de mucho amor, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, cuando uno es niño uno ve las cosas diferentes. Claro. Pero cuando tú creces y empiezas a conocer a las personas, el trasfondo de la mayoría de los traumas de las personas viene de esa etapa. Correcto. De la familia, de cómo los criaron, de todo viene de esa etapa. Entonces, que tú estabas recordando que la mayoría de las personas, los traumas de su infancia vienen relacionados
como de acuerdo a la estructura familiar, Sí, el cual súper. estoy muy de acuerdo contigo y por eso hay que trabajar mucho su niño interior. Exactamente. ¿Entiendes? Para que ese niño interior esté realmente nutrido, ¿no? Y después de esa etapa que ya me la contaste muy resumida, pero con mucha apertura y gracias por tu vulnerabilidad. Y yo creo que eso es una de las partes más fuertes de nuestro podcast, ¿no? De que aquí nos mostramos tal cual como somos, porque la única manera de podernos transformar y elevar nuestro nivel de conciencia es vernos para, ¿sabes? Rehacer nuestra historia, desaprender para aprender algo nuevo. Cuéntame cómo fue tu adolescencia. Wow. Dios mío, estas preguntas son intensas, pero... No, pero me gusta. A ver, yo soy... Tú me conoces, ¿sabes? Sí, Somos amigos. sí, no, sí. Literalmente, esto no es un podcast. No, esto es no. una conversación entre amigos, pero en vivo. Exactamente. Literal Pues es así. de las que tenemos muchas veces y nunca las hemos grabado. Exactamente. Es verdad. Entonces, a ver, mi adolescencia en Cuba fue súper extremadamente nutritiva también. ¿En serio? Sí, ya en Cuba los niños Ajá. crecen muy rápido. Maduran, ¿no? Muy Sí, rápido. los cubanos nosotros venimos con algo de dentro que nosotros, ¿sabes? Rompemos las barreras mentales muy rápido. Ok. En la misma mentalidad de Cuba, Ok. te lleva, como por ejemplo, las personas normalmente tienen relaciones sexuales, que Ok. es como el cambio más grande de la adolescencia. Ok. Cuando las personas empiezan a tener relaciones sexuales, las personas las tienen, los países normales, 16, 18, hay personas que hasta más. Ya en Cuba hay personas, no estamos hablando que sea una medida general, pero hay personas que ya 12, 13 años ya están como que teniendo relaciones sexuales. Wow. Y aunque tú creas que no hay nada en la adolescencia que te vaya a cambiar más que tú empiezas a tener relaciones sexuales de una manera temprana. Wow. Una gente dice que es malo, que es bueno, es que depende de la persona. Claro, claro. Y en Cuba eso es como que uno de los cambios que choca mucho el tema de la adolescencia. O sea, que maduras demasiado rápido. Claro, porque aprendes también, bueno, según lo que me estás contando y lo que me estás transmitiendo, empiezas a tener otro tipo de responsabilidades también. Y otro tipo de pensamiento. Ya tú no estás Claro. mirando a la niña como la amiguita de la escuela. Claro, ¿sabes? sino la estás mirando como una mujer. Como una mujer, exactamente. Claro. O sea, claro. la primera chica que estuvo conmigo tenía 18 años Wow. y yo tenía 13. Wow, eras un niño. Como yo digo, la carrera momentística mía empezó temprano. Mira, y cuéntame una cosa. Después de ahí decidiste estudiar medicina. Porque te cuento, que después de que saliste del bachillerato, ¿qué empezaste a hacer? ¿Ya tenías definido exactamente cuál era tu propósito? ¿Qué querías hacer? Hay una etapa ahí que hay ¿qué? que contarla. Perfecto, adelante. Sí, mira, en mi adolescencia hay algo que, o sea, desde que yo soy un niño hay algo que me marcó siempre. Me marcó muchísimo. Que es que yo soy emprendedor de nacimiento. Lo sé porque yo vengo desde niño emprendiendo. O sea, yo era el típico niño que, ¿sabes? Los niños que nosotros en Cuba le decimos chinata, uno le dicen bolas, otro le un nombre, que son las bolitas con las que juegan los niños, las canicas, Ajá, ajá. ¿sabes? Las metras. En Exactamente. Venezuela le decimos las metras. Todos los países tienen diferentes nombres. Okay. Entonces, yo era el niño que yo, cuando jugaba con eso, yo las ganaba y no las guardaba para tener más. Yo se las vendía a los otros niños. O sea, que siempre estuvo en ti ese espíritu de poder montar como tu negocio propio. Desde niño. Qué bonito. Siempre. Qué bonito. Siempre porque, ¿qué niño se le va a ocurrir eso? Claro. Éramos muy pocos en el barrio los que hacíamos eso. Y literalmente, cuando ya la adolescencia, como maduras, Respira. Es que está saliendo una gripe fortísima Sí, y veo. más bien estoy muy agradecida con él por haber aceptado venir a contar su historia aquí en Podcast Therapy, que les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y puedan darle like a la campanita y puedan seguir todo el contenido de súper valor que da también Dr. Fitness en todas sus cuentas, tanto en TikTok, suscríbete y YouTube. es el invento. No lo pienses más. No seas tímida, suscríbete. Tanto Es tu momento. tanto en TikTok como en YouTube y todo lo demás. Y bueno, y esto es un podcast súper divertido porque a pesar de que vamos transitando todos esos capítulos de tu vida, también nos vamos dando cuenta cuáles fueron esas herramientas que te ayudaron a romper esas barreras mentales, ¿no? Entonces, tú no te dejabas llevar por el condicionamiento de lo que era vivir en Cuba, sino era realmente de lo que tú, según lo que percibo, ¿no? Un poco es de lo forzado de tus padres de trabajar, que no le faltó, gracias a Dios, nunca nada, pero tú tenías que ver una manera diferente
de cómo salirte de ahí, ¿no? De cómo crearte tú una estructura de vida, cómo tú realmente pues sabías que era parte de tu historia, pero no te ibas a quedar ahí. ¿Cómo tú piensas que yo me doy cuenta? O sea, ¿cómo tú piensas que yo me doy cuenta de eso? ¿Cómo yo pienso Sí, que ¿cómo tú crees que a mí se me ocurrió o me vino a la mente que tenía que hacer las cosas diferentes? Porque simplemente eres distinto y simplemente de cierta manera sabías que había otra manera, algo más de hacerlo distinto. Hay algo, sí, tienes toda la razón. O sea, era como un Ada moment, como llamo yo, ¿no? Un despertar de conciencia que sabías que quedarte o en esa zona de confort, como llamo yo, no sé, el todo donde están todos los cangrejos, Sí. o simplemente saltar al otro espacio, porque ya, o sea, ya estabas despierto en conciencia y sabías que lo podías lograr. ¿Y qué tú crees? O sea, ¿qué tú piensas que es lo que te hace desear o qué es lo que te hace, bueno, es que ya te dije la palabra desear, pero bueno, ¿qué tú piensas que es lo que te hace desear salir de esa zona de confort? No estar contento con tu presente, no estar satisfecho. Exactamente. Siempre cualquier acción viene condicionada con un pensamiento y un deseo básico. Correcto. O sea, tú eres una persona, literalmente, que ves tu realidad, analizas tu medio, analizas tu mundo y te das cuenta que no estás conforme con lo que tú tienes alrededor tuyo. ¿Qué es lo que te ha tocado vivir? Sí. ¿Qué es lo que te han dado? Sí. ¿Qué es lo que te han enseñado? Sí, pero tú quieres más. Eso es lo que diferencia una persona que va a tener éxito de una persona que no va a tenerlo. Si tú no tienes ese deseo dentro, ese deseo ardiente de que tú quieres algo más allá, porque todo el mundo tiene mucho miedo a hablar del dinero, de esto, porque te ven como algo, o sea, te ven como ser avaricioso, lo ven como algo malo. Y no es malo. De hecho, es como la base de un camino. Claro, es un camino muy largo que hay que recorrer, hay que modificar. Si esa avaricia llega a ser en extremo, claro que va a ser malo como todo en esta vida, que todo lo que sea en extremo es malo. Sí, yo siento que ahí es donde existe también, cuando tú te conoces y conoces también, un ser consciente conoce sus límites, ¿no? Entonces ya tú sabes y empiezas a tomar decisiones diferentes, pero para tu más alto bienestar y el de todos los involucrados. Exacto. Y así estamos pues aquí en Podcast Therapy de una u otra forma, brindándole algunas herramientas que le puedan funcionar a una persona, pero quiero volver a esta parte, después de que me contaste lo de las canicas, de lo de las metras y todo eso. ¿Cuánta edad tenías ahí más o menos? No sé, unos 7 años. 8. Estaba chiquito. Un niño. Eras un niño, Un ok. baby. Y después cuando pasas la adolescencia, ¿cuándo te das cuenta que tu propósito de vida era realmente estar al servicio? Porque escogiste una carrera de medicina en donde ¿estudiaste antes de medicina, estudiaste algo más o te Sí. fuiste directamente Sí, esa es la etapa que nos faltaba. Ajá, échame el cuento de eso. Sí, a ver, cuando yo termino mi primaria, que como le decimos en Cuba, que es como del primer grado al sexto, infancia normal de niño, jodiendo, ¿sabes? Jugando, una infancia normal de niño. Mi infancia no fue nada, no fue mala, pero tampoco fue nada súper relevante. Era eso nada más. Esa parte es como la más importante, que me veía haciendo cosas que los demás niños no hacían. Ya en la secundaria, que es como le decimos nosotros a Cuba, lo que es aquí en Estados Unidos le dicen el high school, que es como del 7 al 12. Ahí hay una etapa en mi vida. Yo el 7 lo hice como todo el mundo. Pero yo siempre he tenido eso por dentro de que yo no soy igual que todo el mundo. O que yo no quiero ser como todo el mundo. No es que yo no soy igual, es que yo no quiero ser como todo el mundo. En el grado mío 8, que es octavo grado en Cuba, yo me voy para una escuela deportiva. Ah, fíjate. Sí, ya yo me salgo de la caja. ¿Y cuál era el deporte que te gustaba? A mí no me gustaba, bueno, sí, me gustaba en ese momento el fútbol, el soccer, Ok. y me gustaba el karate. Ah, fíjate. Intenté irme en esos dos deportes para esa escuela deportiva, pero ninguno de los dos me cogieron. Okay. O sea, me cogieron, no suena feo. en Cuba, cuando decimos cogieron, es como Sí, que es exacto. normal. Pero eso suena feo. Puede ser porque lo hacen muchas personas que no son cubanos también. Sí. O sea, no me admitieron. Exacto. ¿Ok? En Hablemos esos en un lenguaje neutro. Neutro. Donde todos nos puedan comprender. No me admitieron esos deportes y al final me voy para un deporte que yo no sabía ni cuál era. ¿En serio? Pasan unos profesores como haciendo tipo captaciones por la escuela y dice, ¿quién se quiere ir para la EIDE? Es como se le dice a la escuela deportiva en Cuba. ¿Quién se quiere ir para la EIDE en el deporte de kayak? Ah, imagínate. Kayak. Ajá. Y qué sé yo lo que es kayak. Yo le dije, yo me quiero ir.
Porque a ti siempre te gusta explorar y hacer cosas distintas, ¿no? Yo no quería seguir en la secundaria que estaba todo el mundo. Ya yo había estado en un año ahí y ya yo había hecho ese año para mí fue tan intenso, porque era el año que es el año donde en Cuba, literalmente el niño se separa se separa el niño del adolescente. Claro, esa etapa es ruda cuando... Y mi presencia masculina en mi casa era mi papá. Claro. Y mi papá ese año estaba trabajando fuera del país. Ah, imagínate. Entonces mi mamá un poco se vuelve loca conmigo en esa etapa del año. Te Yo me abría tu hueco mandamos en la un oreja. beso y un abrazo. Yo me abría tu hueco en la oreja. Mi mamá me decía, si tu padre te coge, te va a arrancar la oreja. Imagínate tú. Pues mi familia es muy, muy tradicional por esa Claro. parte. Que yo le agradezco muchísimo. Los amo. Sí. De que haya sido así porque me inculcaron todos esos valores. Claro. Yo veía a las demás familias que los niños hacían lo que les daba la gana. Y yo quería estar igual que ellos. Pero esos valores como que mantente por aquí, mantente por allá, eso me llevó a mí a un mindset, ¿sabes? Que no soy de cristal, sé cuándo las cosas se pueden hacer y cuándo no. Y aprendí a tener disciplina, a tener respeto por una figura, ¿sabes? Mi mamá, si yo no la respetaba, me iba a traer un palo. Claro. Mi papá igual, ¿sabes? Y eso, como quiera que sea, te crea como que ese mindset de respetar a las personas mayores, de hacer las cosas como tenías que hacerlas. Y más que todo de respetar a las personas mayores es respetarte a ti. Porque en la medida que tú te respetas a ti, tú respetas a los demás. Entonces, sí, porque es un estándar. Claro, el respeto se vuelve un estándar en tu vida. Correcto, así es. Mira, cuéntame una cosa. Entonces te vas a la escuela de kayak. Espérate. Ajá, A ver, tírate las piernas. Sí, rápido, mira. Tienen que ver, mira, de todos mis invitados, yo estaba fascinado porque Jadiet, antes de comenzar el podcast, hizo una rutina, como decía yo, esto es como si fuéramos Tony Robbins, porque agarró, hizo unas flexiones y yo digo, bueno, mira, fíjate, es una manera de elevar su frecuencia, de elevar su energía y de estar como listo para, exacto, para nuestra entrevista, ¿no? Para nuestro podcast therapy. Así que yo creo que puede ser una buena herramienta también para todas las personas que nos ven, que cuando tienen alguna reunión o algo importante que hacer, pues nada, que bombeen su energía. Yo por lo menos lo hago a través de la meditación, es algo muy pasivo, pero para mí me funciona. Tú canalizas diferente. Yo canalizo distinto, entonces muy bien. Y así es que yo siento que ahí llegamos al punto en donde vivimos desde la unidad, pero todos cuando nos aprendemos a escuchar y a conocer, claro, sabemos cuáles son las cosas que no funcionan y cuáles son las que no. Pero volviendo al punto de lo que me estabas comentando, de que te fuiste a la escuela de kayak, me imagino que fue una aventura maravillosa para ti, porque estar en el agua, eso me imagino que fue... No, necesito que nos cuentes, nos eches ese cuento. Sí, eso fue un antes y un después de mi vida. Okay. O sea, yo aprendí muchísimo en esa etapa de mi vida. Fueron 5 años. ¡Wow! Yo estuve desde 8º grado hasta 12, no en el mismo deporte. Estuve en kayak y después en remo. ¿Sabes? Son deportes parecidos, pero modalidades diferentes. Y olímpicos también. Exactamente. Mi sueño en ese momento, mi propósito de vida en ese momento se convirtió en ir para el equipo nacional de Cuba. En ese deporte. Okay. Y yo fui para allá, un niño, yo siempre había estado en mi casa. Me tuve que ir para una academia, viviendo en un pueblo lejos de mi casa, porque, ¿sabes? Teníamos el agua cerca. Yo de la playa más cercana de mi casa son como unos 40 minutos. Y yo estaba viviendo en una academia literalmente con el agua al lado. Para poder remar y todo eso, ¿sabes? Estaba como que interno, nosotros decimos en Cuba interno, como que te quedas en el lugar, vives, estudias y entrenas todo. ¿Y tu familia lo aceptó perfecto? Es que ya te digo, yo soy así, de esa forma que yo quiero y ellos, ¿sabes? Están de acuerdo conmigo. Qué bonito. Aparte, bueno, pero tampoco estamos hablando de algo malo. Pero eso es importante, que sentir apoyo. En la familia, la familia es para siempre, y cuando uno siente ese apoyo, definitivamente uno se atreve también a hacer otras cosas, ¿no? También es la perseverancia que yo tuve. Porque la parte de entrar a la escuela deportiva en fútbol, en soccer y en karate era porque yo quería. Y entonces después se me dio una oportunidad en otro deporte, mira, que se me ha olvidado, en tiro con arco también. Ah, mira. Que en ese sí me iban a admitir, porque a través de uno que era amigo mío en ese momento me hizo la mediación, pero mi papá fue el que no me dejó entrar, porque él se iba del país. Y él como que me dijo, no, si vas para esa escuela, ¿sabes? Yo no voy a estar aquí como para controlarte. Y entonces ya era tanta la presión que cuando él regresó, estuvo trabajando en Angola como unos 6 meses creo que fue. Cuando él regresó yo le dije, mira, se me dio esta oportunidad y me voy. Y ya era como que, dale, vete. Qué bueno. Y cuando te quedaste en esa escuela de remo y de kayak y todo esto, después de esos 5 años, ¿dónde fuiste después?
Sí, cuando yo termino toda esa etapa, que aprendí muchísimo, vuelvo y te repito, porque estaba en un lugar con personas mucho más grandes que yo. Y ya estabas, o sea, porque entrenabas muy duro. Demasiado duro. O sea, Ok. mi sueño era ir al equipo nacional, como te decía. Ok. Y estuve entrenando muy duro. En kayak me pongo tan fatal que el año que yo estaba muy, muy, muy bien fue el año que rompieron todos los récords nacionales. O sea, piénsate que el año anterior, la persona que gana la medalla de oro hizo 10 segundos, que son un deporte muchísimo, Es muchísimo. más que lo que yo había hecho, y yo hice como un quinto lugar. Wow. La persona que ganó ese año el primer lugar fue el tercero de toda la competencia y era una persona que tenía como 14 años y la competencia era hasta los 18 años. La gente con 18 años que iban a campeonatos mundiales no habían hecho, o sea, tenían solamente 2, tenían mejor tiempo que ese niño de 14, no, 15 años había hecho. Ese niño lo bajaron directo del agua y lo llevaron para La Habana a hacer la prueba del doping porque pensaban que estaban dopados. Claro. Es una locura. Una locura. Qué bonito eso que nos están compartiendo y les agradezco a toda nuestra comunidad hermosa que estamos aquí en Podcast Therapy, un espacio donde buscamos herramientas y realmente somos vulnerables y abiertos para que podamos transitar, ¿no? Esos caminos que la vida nos va mostrando. Mira, cuéntame algo, Doctor Fitness. Mi amigo, el Doctor Fitness. Después de ahí te vas a la escuela de medicina. Sí, después de esa etapa, yo regreso a la escuela. O sea, te dije que estaba viviendo como en un pueblo lejos de la provincia. Yo me cambio de deporte. Ok. O sea, porque ya si en ese año no lograba ir al equipo nacional, me iba a cambiar de deporte para estar en un deporte parecido. Pero tú en tu mente estabas muy claro de los tiempos. Sí, sí, sí. Qué importante eso, ¿no? Porque la gente a veces se queda como también como pegada, como que no, yo lo voy a alcanzar y se quedan pegados en un sueño. Y ya tú sabes que eso tiene un rango. Exacto. O sea, por lo menos en el tema de los deportistas, ¿no? O sea, es que yo le di muy duro ese año. Okay. Yo dije, este año tuve un entrenador súper, súper, súper bueno. Si él ve este podcast, este video, porque él me sigue en las redes. ¡Ay, qué bello! Vamos a mandarle saludos, sí, gracias. Que fue mi entrenador en kayak allá en el pueblo de La Coloma, donde yo estuve entrenando. Ese año estaba en 9º grado. Lázaro se llama, nosotros decíamos el Lachi. Él me ayudó mucho. Él había llegado de Venezuela. Él fue entrenador en Zulia, del equipo de Zulia de kayak. Imagínate. Y había llegado de Venezuela y como que venía con toda esa energía. Y me ayudó muchísimo y yo le di bien duro ese año. Pero que yo le dije, yo lo senté a él antes de la competencia y le dije, mira, si yo no quiero estar más aquí, porque yo estoy lejos de mi casa y yo pudiera estar en otro deporte cerca de mi casa. No tener que estar viviendo, ¿sabes? Las condiciones en Cuba no eran buenas. Yo cogía hasta la leptospirosis en ese lugar. O sea, ahí había veces que en las taquillas donde tú guardas tu ropa y eso, yo había veces que abrí y salían ratones de ahí. Wow. Y ahí estaba la comida, estaba todo. Los baños, ¿sabes? Las condiciones no eran buenas. Claro. Y yo lo estaba haciendo por amor a lo que yo estaba haciendo, al deporte. Pero en Cuba las condiciones son extremadamente malas por todo el gobierno y demás. Sí, exacto. Las condiciones son extremadamente retadoras, ¿no? Y por eso yo admiro tanto tu historia, honro tu ser, porque definitivamente eres una persona de mucha inspiración que con tu historia sigues transformando vidas diariamente. Y entonces llegamos a la escuela de medicina. Sí. Déjame terminar esta última Ajá. para conectarte con la escuela de medicina. Ajá. Bueno, nada, me voy de ahí, me cambio para otro deporte y estoy ya como que ya en la escuela, pero en la ciudad de Pinar del Río, en la ciudad de donde yo familia, vivía. Pues. Claro. Ahí me pasó más o menos parecido. Ahí también tuve como que una oportunidad de ir al equipo nacional de Cuba. Ya esta vez no fue como que, no fue mío, más me pidieron un objetivo ese año. Yo lo logré y ya como que tema de Cuba, mucha arbitrariedad. Si tú eres hijo de alguien importante en Cuba y yo no soy hijo de nadie, como te dije, en familia de clase media, nunca he tenido privilegio, nunca he tenido nada. Lo que me he ganado, tanto mi familia como yo, ha sido a Pepe, como decimos nosotros, porque lo hemos hecho. Bueno, nada, más en una arbitrariedad, una mierda, como decimos nosotros en Cuba, y yo como que me decepciono ya de esa etapa del deporte, ya como que vamos al closing. Y ahí es cuando empiezo a pensar en lo que viene después, que es la escuela de medicina. Ok. Yo todavía quería seguir en el deporte porque ya llevaba tantos años en la escuela de deporte y la escuela de deporte me da la posibilidad de poder hacer unas pruebas y si tú esas pruebas sales bien, te dan como un promedio. Okay. Yo nunca fui malo en la escuela. O sea, tú me ves aquí, parezco un malandro, parezco un bandido, pero no. No, nada de eso, al contrario. Eso es jodiendo. Exacto. Pero siempre fui bueno en la escuela, o sea, siempre tuve buenas calificaciones. Okay. El promedio era de 100 y yo era de 98. Ah, wow. Imagínate. Entonces ese año, en las plazas que le dan a mi escuela deportiva, porque no competíamos en el mismo escalafón de toda la provincia. O sea, mi promedio me daba para
para coger la carrera tanto en mi escuela como en toda la provincia. Okay. Pero en mi escuela yo fui el número 1 para coger la carrera de medicina. Bueno, pero eso también te ayudó, o sea, todo el tema que hiciste a nivel deportivo, eso te ayudó y te impulsó para que pudiera entrar en la universidad, ¿no? Exactamente. Porque si hubiese estado en una escuela de la calle, igual lo hubiese hecho. Pero en la escuela donde yo estaba, me era más fácil. Más fácil porque competías contra las mismas personas de la escuela. Teníamos un plan diferente. Como nosotros entrenábamos mucho, no era como, por ejemplo, una persona normal está en la escuela y solamente en la escuela. Claro. Nosotros dábamos clases por las mañanas y entrenábamos toda la tarde. Y había veces que había que entrenar por la mañana a las 6 y seguir para las clases y después volver a entrenar. Volver a entrenar, claro. Nos hacían como que un deportista de alto rendimiento, pues. Exacto. Un plan especial nos hacían a nosotros. Mira, y entonces cuando optas por la escuela de medicina, los cupos me imagino que eran muy limitados, ¿no? Sí, eran 10 nada más. ¡Wow! En mi escuela eran 10. Y para entrar, ¿y cuántas personas estaban optando? Muchas. Wow. No sé, maybe 60, 70, 100. Okay. De mi escuela. Sí. Sí, yo fui el 1, gracias a Dios. Qué bonito. O sea, fui el 1 de ese año. Fui el 3 de toda la escuela. Ok. Porque las dos chicas que cogieron cogieron estomatología, odontología. Yo no quería coger odontología, no quería coger estomatología, yo quería medicina. Y ellas dos estudiaban conmigo. Tú sabes que yo soy odontólogo de profesión, pero yo quería ser médico. Y cuando presento en la escuela de odontología, también presentaban como 6,000 personas para quedar 100 nada más. O sea, imagínate tú, o sea, porque yo estudié en una universidad pública que se llama la Universidad Central de Venezuela y definitivamente, o sea, era como un sueño, ¿no? Y cuando yo no había presentado medicina y cuando quedó en odontología, todo el mundo me decía, pero es que imagínate tú, o sea, esto no lo hace nadie. Así que, y decidí estudiar odontología, pero yo quería ser médico. Pero en Venezuela es más fácil estudiar la odontología o medicina. Creo que es un poco más retador entrar a medicina. En Cuba es diferente. Fíjate. Sí, en Cuba la medicina da más cupos que en odontología. Imagínate tú. Sí. Pero bueno, y entonces entras a la facultad y te empieza a fascinar porque tú eres una persona que te encanta conectar con la gente. Sí. Eso es algo nato tuyo. O sea, en donde estás, yo siento que eso es uno de tus superpoderes, que conectas con la gente de una manera genuina y como eres tú, pues, o sea, mostrándote tal cual como eres. Obviamente que la vida te ha llevado a una evolución, ahora lo que estás, pero en ese momento, ese Jadiet que estaba, ese doctor fitness que estaba en ese momento, ¿qué fue de esa etapa lo que más amaba hacer? Bueno, empezar diciendo que a mí me valía verga la medicina antes de estar en la carrera. Ok. Yo cogí mi carrera de medicina, número 1, porque me quitaba el servicio militar en Cuba. Claro. Me quitaba un año de servicio militar en Cuba. Vamos a estar claros, ¿ok? Yo cogí medicina primero por eso. Segundo, porque era como lo más top que había para estudiar. Y yo dije, si vamos a estudiar, tengo que estudiar lo más top. Y número 3, porque la universidad de medicina me quedaba a 5 minutos de mi casa. Número 4, porque O sea, que era más que todo por beneficios. Conveniencia, 100%. Conveniencia. Yo no estoy Zona aquí para de confort. decirte que yo amaba la medicina antes de entrar. Mentira. El 99.9 que coge medicina no ama la medicina nada. Es que la medicina, hasta que tú no estás dentro, tú no sabes si tú la amas o no. Igualmente como odontología, tal es cual. Es lo mismo. No, que yo siempre he soñado ser médico. No, mentira. Tiene que ser que vengas de una familia de médicos. Y ni siquiera yo creo que eso es un condicionamiento. Yo creo que eso es algo que se lleva Sí, pero bueno, si estás en una familia de médicos y ya te has relacionado y te ha gustado, entonces sí. Yo conozco personas que venían de familias de médicos y lo cogieron para quedar bien con la familia. Porque por lo menos yo vengo de una familia de abogados. Todos son abogados. Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano. Todos son abogados. Y todo el mundo pensaba que yo iba a ser abogado. Y yo de verdad digo, ahora recuerdo muchas cosas de lo que uno va escuchando, ¿no? Pero definitivamente no. O sea, mi vocación era completamente distinta. Ahora una cosa, entonces, ¿no terminas tu carrera en Cuba? ¿O que No. dónde se para ese espacio ahí que decides venirte para acá? Sí, pero espérate. Vamos a rectificarlo de la carrera de medicina porque después la gente se piensa que no me gustaba la medicina. No, verdad, bueno, claro. Vamos a rectificar eso. A ver, la medicina, literalmente, cogí la carrera por conveniencia, 100%, pero después sí me empezó a gustar. ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención toda la parte fisiológica. O sea, el cuerpo humano es una locura. Sí. El cuerpo humano es una locura. El cuerpo humano es la máquina perfecta hecha. O sea, eso es una locura. Sí. La única máquina que se automejora
y se cura, por ponerte un ejemplo, es el cuerpo humano. Correcto. Y me empezó a gustar esa parte. Yo nunca he sido el súper estudiante ni nada de eso. Yo no era de máximas notas. Ya las máximas notas las cogí anteriormente. Ya yo entré a la universidad con otra mentalidad. Ya yo, aparte de estar estudiando, también estaba haciendo negocios para poder hacer dinero. Ah, fíjate. Pues O sea, que ya paralelamente hacías las dos cosas. Ya estaba más grande. Ya yo no quería, ¿sabes? Yo no quería andar en guagua como andaban todos los chicos. Yo no quería... Te querías comprar tu carro. Yo quería andar en mi moto, en mi carro. Yo quería salir. Yo quería tener dinero. A la par estaba estudiando medicina. La medicina me empieza a gustar. Muchas facetas de la medicina me gustó. De hecho, yo me puse Dr. Fitness en mis redes sociales porque me identifico. Yo tengo aquí... Mira. Sí. Yo tengo tatuado mira, se ve en cámara ahí. Sí, tengo tatuado el símbolo de la OMS, Organización Mundial de la Salud, porque yo me identifico con eso, ¿sabes? Y no tenía... Y de hecho tu logo me encanta. Tu logo me encanta porque es igual, pero como toda esa energía, ¿no? Que fluye. No traje el pullover porque todos estaban sucios. Sí, no me quedaba ni uno limpio. O sea, tengo como 4 del logo mío y todos estaban sucios. Bueno, ajá, y entonces cuéntame algo. Entonces te empieza a gustar la medicina y ¿con qué fue lo que más te identificaste? Porque empezaste a conocer como que el lado bonito que te empezó a despertar otras curiosidades dentro de ti y empezaste como, ¿sabes? A empalmar muchos temas, ¿no? Sí, me encantó mucho la parte de lo que era la anatomía. La parte de los músculos. Recuerda que vengo de ser un deportista. Entonces, esa asignatura a mí se me daba fácil. La parte de los huesos, los músculos, la bioquímica también del cuerpo se me dio, ¿sabes? Era como las más difíciles. Bioquímica para mí fue Dios santo mío de la vida. Sí, la bioquímica que era de las más difíciles, yo, ¿sabes? No era de 5 ni nada de eso, porque tampoco he sido nunca de los que he estudiado tanto. Yo soy de los que 3 días antes del examen te estudio y te saco el examen. Qué bueno. Literalmente yo era así. Y entonces empezaste a estudiar, a profundizar como en el tema de la anatomía, todo esto. Empezaste a hacer como, después ya viene como que la otra parte en la medicina, que empiezas a contactar con el paciente y empiezas a hacer diagnósticos diferenciales Eso en me alguna. gustó mucho. Eso a mí también me encantó. Este tema de diagnósticos diferenciales, pues cuando vamos a esas pequeñas pasantías que nos hacen, sobre todo en medicina interna, que nos llevan como que a ese tour por todos los hospitales y empiezas a hacer como la revista, ¿no? Como lo llamamos, ¿no? Entonces a decir, bueno, este paciente tiene paciente de tantos años y todo esto. Entonces cuando ya llegas a ese punto, dijiste, bueno, ¿me dedico a ser médico? ¿No? Ajá. Bueno, a ver, sí. A pesar de que ya amabas y como que habías integrado esa parte. Mi sueño fue ser, mi sueño fue ser el mejor cardiólogo de mi provincia. Esa fue como la primera inclinación. Ser cardiólogo. ¿Sabes? Ser cardiólogo. Pero también... Además que estudiar la anatomía del corazón, wow, qué lindo. Pero también mi sueño era ser un cardiólogo con dinero. No un cardiólogo que llegara en bicicleta, porque eso es una cosa que pasa mucho en Cuba. Que tengo que estar aquí, por si este podcast tú no sabes si se va a ir viral, lo van a ver 3 millones de personas. Tengo que hacerlo porque tengo que defender los intereses de mi gente. En Cuba, los médicos cubanos son los mejores del mundo. Qué lindo. Porque son los médicos que literalmente sin nada en la mano, solamente con ver el paciente caminar, yo lo viví. Te dicen lo que tiene el paciente. Yo tengo una experiencia muy bonita en medicina interna con el doctor Rodovaldo de Pinas del Río. O sea, para mí, un ejemplo en lo que es la medicina. Este era la persona que nada más de ver caminar el paciente, él se me acercaba porque, ¿sabes? El hijo de él estudió conmigo. Hicimos feeling porque él vivía cerca de mi casa también. Y él me decía, esto es lo que tienes, esto y esto. No podía decirlo en alta voz porque, ¿sabes? Eso no es ético, tienes que esperar los exámenes. Claro. Pero, o sea, de 10 diagnósticos le daba 9. Wow. Solamente con entrevistar al paciente. O sea, el hombre era muy, 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 muy pro. Y tenía un auto que se estaba cayendo pedazos. Y era posiblemente, para mí, el mejor clínico de toda la provincia de Pinas del Río. Y cuando habían casos complicados en La Habana, la capital de Cuba, a él lo llamaban. Para las conferencias, ¿sabes? Cuando hay un caso muy complicado, llaman a los mejores médicos del país. Claro. A él lo llamaban. Y en el hospital lo mismo, ¿sabes? Y como él en muchos casos en Cuba. Sí. Personas de hecho, creo que... tú lo estás confirmando, ¿no? La medicina en Cuba de verdad tiene un peso bastante... Tú lo sabes, en Venezuela los médicos cubanos, los que no fueron los que fueron de verdad a hacer medicina en Venezuela, sabes que en Venezuela, lastimosamente nosotros los cubanos llegamos, una parte ayudó a la población, los que fueron de verdad a hacer medicina, y la otra parte fue infiltrarse para poder controlar y poder hacer lo que han hecho.
Sí, pero sin irnos a ese, vamos a enfocarnos solamente en el tema del servicio. Definitivamente todos esos médicos cubanos que fueron a Misión Barrio Adentro, que como la Sí, llamaban los en que Venezuela, ayudaron, yo que estuve, yo hice mi rural y mi urbana, por lo menos la rural la hice en Margarita, en un sí, barrio que se llama el Barrio de los Pescadores. Y de verdad que todos estos dispensarios, la gente empezó, la gente cubana que estaba ahí, estaba con mucha disposición a poder atender y estar al servicio de la gente. Y ahí es cuando uno empieza a ver que todos somos uno y que cuando vivimos desde la unidad definitivamente no hay esa diferencia porque en el momento presente, en el momento de la conciencia, es que donde estamos ahora nos damos cuenta que somos hermanos, que indiferente que tú eres de Cuba y yo soy de exacto, Venezuela, o sea, estamos todos apoyándonos y estamos apoyando a que la gente salga del sistema que tiene esas creencias y que a ti te llevaron a salirte de esa caja para exacto. poder estar donde estás. Y es muy bonito que podamos, todas las personas que nos ven en Podcast Therapy, que podamos recordar que simplemente cuando tú te enfocas en ver el corazón del otro, es ahí donde está su grandeza. Porque todos hemos pasado, todos cometemos errores, todo, o sea, pero cuando tú te enfocas en lo grandioso En de lo la positivo, lo creación, positivo. ¿no? Y en lo grandioso de la creación, de lo que estamos aquí, de que somos, ¿sabes? Una chispa divina, para no entrar más en detalles espirituales, pero porque cada quien tiene pues sus creencias y se respetan, Claro. definitivamente es maravilloso todo esto que estás contando. Ahora después de ahí, hubo una etapa de tu vida en donde, que a mí me llama mucho la atención y tú la comentas mucho en tus redes sociales, y eso para mí es una de las cosas que yo te aplaudo y te aplaudo de pie con mucha Sí, honra porque tú pasaste por un momento bastante difícil en donde como que no sé si la palabra es desconectarte, pero sí es como que perdiste un poco como esos hábitos, esos valores o esos cosas que te llevaban a ti a estar como en el orden donde todo te fluía. ¿Y fue cuando llegaste aquí o lo traías desde allá? Cuéntanos un fue poco antes. porque esa parte creo que es muy importante porque hay Sí. muchas personas que pueden ver tu historia de transformación y los podemos apoyar a que si estás en un sofá, si estás, piensas que este es tu último día, pues no, está dentro de ti la decisión de tomar una acción distinta y es un pasito a la vez, con amor hacia ti, con mucha compasión, pero también con mucha claridad y mucha firmeza. Porque aquí en Podcast Therapy esa es nuestro servicio a la comunidad. De una u otra forma, poderle brindar herramientas a través de nuestras historias que nosotros nos atrevimos y que nos estamos atreviendo todos los días a que simplemente nos vayamos sacando de esas capas y cada día nos sintamos más ligeros, más auténticos y estar conectados al superpoder del corazón, ¿no? Que es la inocencia. Eso que tú dices es súper importante porque eh, para no irnos tan lejos, pero para dar una opinión con respecto a lo que acabas de decir, es súper importante el tema de las capas, ¿sabes? Mm, Capas, cargas, personas, máscaras, familia, máscaras. máscaras. De ahí sale la frase, caras vemos, corazones no sabemos. Mm, Porque es que, ¿sabes? La sociedad se ha vuelto demasiado falsa. mm, La gente, ya ahora, una gente que diga la verdad, mm. como tal vez lo dices tú, como lo digo yo, Bueno, que es como, nuestra verdad, porque todos tenemos una verdad, una exacto, verdad. pero decir la verdad, decir lo que pensamos, decir las cosas como son, se ha convertido en que ahora somos los raros y los locos del mundo. Todos vamos para el mismo manicomio. Ahora, literalmente, eso ha sido culpa incluso de las generaciones anteriores. Mm, Eso podemos hablar un poquito de eso un poquito más adelante, para terminar ujú, con la pregunta que me hiciste. Bueno, volviendo a la pregunta o sea, la pregunta que me hiciste de qué fue lo que hizo que yo me saliera de ujú, mis hábitos. Bueno, primero te digo qué fue lo que hizo que me entrara, que fue ese deseo ardiente de prosperar, de avanzar. Estudiando medicina, que es lo que me estabas preguntando anteriormente a ujú. eso, me encantaba la medicina, pero me di cuenta que no quería ser médico Ok. por una sola razón. Mi mente, como la mente de muchos emprendedores, piensa de una manera muy lógica.
y más en ese momento. Yo ahora conozco un poquitico más sobre espiritualidad, conexiones, energía, pero yo antes no tenía ni puta idea de eso. Y menos en Cuba. Cuba, menos todavía. Entonces tú le dices eso a un cubano hoy por hoy, en pleno siglo, en pleno 2025, le dices a un cubano y te pones a hablarle de espiritualidad y cosas y lo que te dicen, tú lo que estás es loco, tómate una cerveza y vete para... Literalmente, nosotros los cubanos somos ese tipo de personas que, o sea, no todo el mundo, pero no tenemos un ego tan grande que nos creemos que lo que nosotros pensamos Qué fuerte. es lo que es y ya. Exacto. Y no existe más nada. Exacto. Entonces, o sea, no existe otra manera de pensar ni de ver las cosas porque todos los demás son los que están equivocados. Están equivocados todos menos nosotros. Wow. Y ahí es donde tú mismo ya te limitas por completo. Qué valiente has sido. No, es que es que eso yo lo digo en todos lados. Eres demasiado valiente, te admiro muchísimo. Es que los cubanos que estén mirando esto, mira, te voy a dar un consejo de cubano a cubano, y no solamente cubano, de toda todo, la habla hispana, exacto. toda la habla hispana, porque ¿qué pasa? La comunidad maybe europea, maybe la comunidad gringa de aquí de Estados Unidos, tienen un poquitico diferente el mindset a nosotros los latinos. Nosotros los latinos tenemos un ego muy grande y pensamos que nosotros sabemos muchísimo, pero los cubanos nos pensamos que sabemos más incluso. Porque yo lo sé, yo lo he vivido. Y eso, mi pana, lo único que te hace es que no sigas evolucionando. Uy. Porque te encuentras una persona que te puede ayudar. Ahora mismo yo puedo aprender de Mariana cosas que Mariana sabe que yo no tengo ni idea. De hecho, he aprendido. Ella me ha enseñado mucho sobre todo el tema de las energías y todo eso. Y yo tengo como que otra figura con respecto a ese tema. Yo creo en Dios, yo creo en otras cosas, ella cree en el universo, en las energías, las conexiones. Pero al final es lo mismo. ¿Me entiendes? Porque al final tú puedes ponerle un nombre a lo tuyo, le pongo un nombre a lo mío, pero al final te das cuenta que la vibración y todo es lo mismo. ¿Sabes? Que la energía no miente. Cada cual le pone un nombre a lo que quiere creer, pero claro. al final la buena vibra. Y respetándose. Todo el tiempo. Correcto. La buena vibra, ser buena persona, tener valores, trabajar duro, querer al prójimo, que es la persona que está al lado tuyo. Eso es lo mismo todo. O sea, si tú haces algo fuera de ahí, lo estás haciendo mal. Y ya ponle el nombre que tú quieras. Entonces el ego... Entras en desorden, pues. El ego te permite que no aprendas de ese tipo de cosas, no solamente espirituales, de un negocio. O sea, la gente con ego... ¿Sabes lo que significa ego en inglés? Las siglas ego. Adelante, cuéntale a nuestra audiencia. Eso significa ejecting God out. Significa sacar a Dios de la ecuación. Wow. Eso es lo que significa ego. Wow. Uy, qué fuerte eso. Entonces, cuando tú tienes ego, literalmente tú estás demostrándole al mundo, al universo, a Dios, de que tú y lo que tú piensas y lo que tú te imaginas que es lo que está correcto. Wow. Y literalmente, como decían los grandes filósofos, creo que fue Aristóteles quien lo dijo, si no me equivoco, que dijo: solo sé que no sé nada. Porque mientras más aprendes, mientras más evolucionas, mientras más desarrollas, te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Totalmente. Ayer estuve en una conversación con una persona que es una de mis guías y que amo y adoro. Juli, te mando un beso. Besito, Juli. Y yo agarré y estoy transitando porque todos estamos, ¿sabes? En muchos procesos, ¿no? Y entonces yo le digo, ajá, pero yo juraba que ya esto como que lo había visto. Me dijo, mi amor, sí, ¿sabes lo que pasa? Que ahora hay que terminar de bajar a esa profundidad. Y yo, wow. O sea, que tú no has ni empezado todavía. Entonces yo agarré y le dije, Juli, pero yo creo que la vida no me va a alcanzar. Me dijo, tranquila, corazón. Pero es como yo veo eso que acabas de decir tan lindo, de que definitivamente tener el corazón tan abierto y con una rendición absoluta ante tu proceso y obviamente con toda la fuerza del mundo, ¿no? Y con toda la energía del mundo. Pero simplemente comprender que yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, nos vamos nutriendo. Y que no, o sea, simplemente todos los días nos va llegando información nueva y se nos va como desbloqueando y vamos actualizándonos en el sistema, ¿no? Tal cual. Un punto también muy importante de aclarar primero. Tienes una pestaña aquí, quítate la que se te cae de un lado ahí. A ver, mira para acá. Aquí. A ver, te la pasaste un poquito. Aquí ya. Ahí para atrás. Dios mío. Pero no se cae, a ver. A ver, mira no, para acá déjame ver aquí en el espejo de... Mira para acá ahora. A ver. Ya está ready. Sí, ya estoy lista. Bueno, mira, aquí esto es tan natural que hasta mi invitado me cuida que se me ve una pestaña. Entonces, mira, a ver, también poner un punto también con eso. Porque muchas personas también tienen un concepto equivocado en aprender de todo el mundo. Tanto con eso. Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo por lo menos también, yo me fijo en varias cosas, ¿no? Y sobre todo en el nivel de claridad y cómo está llevando su vida.
Porque hay mucha gente que te quiere llevar, te quiere... Yo me fijo en los resultados. Ok. De lo que la persona, de lo que yo voy a aprender de esa persona. Ok. Porque el resultado no es más que la ganancia de todo el trabajo y toda la inversión que ha hecho esa persona, ¿ok? En lo que él te puede enseñar o ella te puede enseñar. O ponerte un ejemplo. Yo, por ejemplo, que soy coach fitness, me dedico... O sea, yo no solamente soy coach Pero fitness... ya no te me vayas tan lejos. Vamos a cerrar el punto de lo del Sí, tema sí. de medicina para que después ya nos quedemos con todo el espacio, porque necesito que cuentes el La tema... parte aquí de Estados Unidos. No, y que necesito que cuentes en esa parte cuando... ¿Qué hubo en ti que hubo, después de ser una persona tan atleta, tan dedicada, con tanta disciplina y todo? Ya nos habíamos ido lejísimos ya. Sí, por eso, ya no, y esa parte es demasiado esencial. Exactamente, sí. Porque eso es lo que estaba comentándole a Empezamos todas a las hablar algo y personas. ya estábamos No, ya- y estaba comentándole a todas las personas que nos están viendo, que les recuerdo que estamos aquí en Podcast Therapy, un espacio para recordar herramientas que nos van funcionando pues en la vida. Hay algo que a mí me ha impactado mucho de cómo tú, después de tener toda esa vida como que tan ordenada, empezaste a entrar en un desorden personal súper heavy en cuanto al peso, la alimentación, los hábitos y todo eso. Sí. Y pensaste que nunca como que ibas a salir hasta que dijiste un día, no más. Pero vamos a empezar, ¿cómo llegaste a ese punto con tanto sobrepeso? Tú que eres un hombre tan disciplinado y siempre habías hecho deporte. El dinero. ¡Wow! Pero ya va. Cuéntanos cómo que el dinero, porque no le vamos a echar la culpa al dinero. Uno se hace responsable y obviamente, ¿qué hábitos empezaste a tener? El dinero. Te voy a explicar rápido. Ajá. Volviendo Bueno, vamos a darle para cuéntale atrás. a nuestra comunidad. Vamos a darle para atrás tres o 4 minutos. Ok. Como te decía en mi carrera de medicina, yo me gustó la medicina, pero no quería ser médico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los médicos en Cuba son pobres. Y ahí me fui un poquito de la rama, como que el personal de Cuba es muy bueno, pero no tiene la remuneración, no solamente los médicos, todo el mundo en Cuba, pero bueno, el personal de la medicina que debería ser como que el top en Cuba, un médico, cobra $20 al mes, imagínate, al mes. Un médico que por sus manos puede Al salvar... mes, wow. No, y ahora creo que cobran menos. Ahora en estos momentos creo que es menos. Wow. 20 te digo, 20, 30, 40, los que más un poquito más. Y personas que con sus manos te pueden salvar en un mes, no sé, 30, 40, 50, 100 vidas. ¿Quién sabe? Una locura. Entonces me di cuenta que yo veía a las personas que yo admiraba a nivel profesional, siendo médicos, y los veía llegar en bicicleta a las consultas. Y los veía llegar con autos destruidos. Y los veía que tenían que estar en una misión internacionalista de estas del gobierno, que literalmente te robaban un robo a mano armada. Te metías 5 años trabajando en el extranjero, el país le pagaba al gobierno $10,000 por cada médico, depende del país, y a ti lo que te pagaban eran 500 por mes. O sea, que era un robo a mano armada, el 95%. Y regresaba y como a los 3, 4 años ya tenías que volver a irte porque ya no tenías el dinero. Yo dije, esa vida no es para mí. No es para mí. Me encanta la medicina, pero no quiero ser médico. Eso me llevó a ponerle mucho al emprendimiento en Cuba. ¿Y qué empezaste a emprender? Cuéntame. Bueno, yo emprendí de todo. ¿Sabes? El emprendedor tiene una fase que hace de todo. Yo vendía teléfonos. Yo vendía carcasas de teléfonos, los covers de los teléfonos. Yo vendí, ¿qué te puedo explicar? Gafas. Pero no en la escuela de medicina. Yo venía vendiendo eso desde mi adolescencia. Discos esos de películas. Los discos de los CD de películas, de música. Todo. Habían personas que viajaban en Cuba a otros países y traían como que mercancía que en Cuba no existía. Y esas personas, yo generé confianza con esas personas. Y siendo un niño, que eso yo lo voy ahora y yo digo, wow, estas personas me daban a mí, no sé, $200 en mercancía en mis manos. Se fiado, ¿sabes? Como que yo no pagaba nada por eso. Wow. Sorry. Yo lo vendía y después regresaba y les daba el dinero. Pero siempre quedé bien. O sea que siempre también tuviste muchos ángeles ahí a tu alrededor que te apoyaban. Y me los gané. Qué lindo. Me los gané porque yo primero muerto que quedar mal con una persona que me había dado una oportunidad. Claro. Bueno, ahora me dice eso rápido. Yo con 14 años de edad, en el pueblo donde yo entrenaba, pescaban. Y yo traía pescados con mi propio dinero, hice mi propio fondo, reuniendo y ahorrando, siendo un niño con 14 años de edad. Compraba los pescados a 15 pesos la libra, 15 pesos cubanos, y en la ciudad donde vivía, los fines de semana, yo solamente iba a mi casa los fines de semana. Yo la vendía a 25. Wow. Me ganaba 10 pesos cubanos en aquel entonces por cada libra,
que eran como unos 50 centavos en dólar, más o menos, 45. Y ese era mi negocio con 14 años de edad. Imagínate tú. Compraba los pescados, los dejaba guardados en la nevera de la escuela, hablaba con la almacenera, hice amistad con ella. Qué bonito. Con 14 años. Y a ver, en ese momento para mí eso era normal. De hecho, me veía como que estaba haciendo poco. Pero yo me pongo a pensar, ahora con 27 años de edad que tengo, y yo digo, wow, con 14 años yo hacía eso. Y los niños en 14 años están con el tablet pegado en la cara. Sí, o están pues todo el día montados en solamente un juego y bueno. Y eso yo lo hacía con 14 años de edad. Wow, qué bonito. O sea, ese emprendimiento viene desde allá. Bueno, volviendo a la escuela de medicina. Ajá. En esa etapa de medicina empiezo a emprender mucho, hasta que doy con un negocio que, o sea, no te voy a hacer todo el cuento, pero hasta que empiezo a dar con negocios, ya los negocios, o sea, cuando tú ibas probando muchas cosas, empieza a entrarte dinero. Yo siempre tuve mi dinerito para, muy importante, yo a los 18 años de edad, ya estaba en la escuela de medicina, había acabado de entrar, yo me puse como que yo me ponía metas, pero me puse como que ¿cómo decirte? Una regla de vida. Ah, qué bonito. Cuéntanos, compártenos a todas Sí. las personas que están aquí viendo en Podcast Therapy que tienen este episodio maravilloso con nuestro amigo, el Dr. Fitness, que luego para que nos sigan en las redes sociales y nos apoyen en nuestro canal de YouTube y saben que es un espacio completamente auténtico en donde nos estamos mostrando tal cual y como somos y estamos todos aprendiendo unos del otro. Exactamente. Oye, qué lindo eso que ella dice. Es como que vamos a comerciales, Mariana te da toda la terapia. Mariana habla y aquí yo empiezo a relajarme. Qué lindo. Bueno, pero tú sabes que eso es parte de tu personalidad. de mi sí, personalidad. Yo siempre, Yo lo ok. sé. Y entonces échame el cuento. Entonces tú estabas en ese momento cuando estabas en la universidad. Cuéntanos. Sí, en ese momento, después de probar todo, o sea, no. Que viste un negocio que fue el que más te... Sí, pero antes de eso hubo un antes y un después, Ok. que fue con 18 años de edad. Ah, que te pusiste unas reglas de vida. Sí, llegué y Ok. me senté con mi mamá, con mi papá, y le dije, necesito que a partir de ahora no me den más dinero. O sea, viviendo en su casa, viviendo en la casa con ellos, pero le dije, no, o sea, no me des, porque ellos siempre como que para la escuela me pasaba, oye, mira, toma un dinerito, ¿sabes? No sé, quería comprarme algo, ropa o algo, y ellos como que, mira, yo te ayudo, ¿sabes? Como que me ayudaban. Ujú. Claro, yo quería más, yo quería mucho más, pero ellos siempre me ayudaban. Y yo dije, lo primero para poder tener más es que nos sigan ayudando. Qué bonito eso que estás diciendo, eso es tan valioso lo que acabas de decir. Tú sabes que yo hice un curso con una persona que quiero mucho, que es Catalina Goerket, y en el tema del merecimiento. Y ella, una de las cosas que dice es que no te salven más, Que no te ayuden más. que no te ayuden más, porque esa es la única, bueno, una de las formas de que tú sabes, ¿De qué? termines de crecer. Eso es parte de mi historia más adelante también. De crecer, ¿sabes? Qué bonito. Pero eso fue una autoimposición que yo mismo me hice. No, y qué bonito que tú lo pudiste ver, porque muchas veces estamos metidas en ese círculo o de esa forma y no lo vemos así, simplemente... Es que no tiene sentido que tú quieras ser un emprendedor, que tú quieras mantenerte, que tú quieras tener dinero y que tus padres te estén dando dinero todavía. El primer paso es que no te ayuden. Claro, así Sí. es muy fácil. Así es muy fácil decir, me montaron la empresa, me hicieron esto, Exacto. me ayudan, claro. Entonces ellos literalmente, yo le dije a mi mamá y a mi papá, no me den más dinero. Y ahí yo empecé de los mismos negocios que yo venía haciendo, pequeños, ya yo empecé a mantenerme yo mismo. Por supuesto, ellos pagaban la comida de la casa, pero yo te estoy hablando de los gastos míos personales. Mi Ok. ropa, mi mochila de la escuela, no sé. Si querías ir con si unos quería salir con amigos, unos exacto, a comer. Exacto. Eso yo me lo pagaba yo a partir de esa edad. Ahí empecé a hacer varios negocios, empecé a emprender, hasta que llegué a un punto que tenía ya como unos 21 años de edad. Fue como 2, 3 años después. Ahí me metí en deudas con mi tía para hacer un negocio. El negocio no me salió mal, pero se demoró mucho en recoger la inversión. No, y sabes lo que pasa, que cuando uno hace esos primeros negocios, definitivamente uno está aprendiendo. Exacto. Uno está aprendiendo. Y la única manera de poder hacer como ese salto cuántico, como llamo yo, es equivocándote. Es que así es la vida. Es equivocándote. O sea, porque tú no me vas a venir a decir, ay, no, que no hay negocio perfecto. Mira, O en sea, la escuela, definitivamente, por eso yo digo que el nombre de llamarse empresario es como que yo siento que un CEO está todo el día apagando un
un fuego. Un fuego diferente. Un fuego distinto en los diferentes departamentos. Entonces, es retador, porque de esa forma que la inversión se tardó, pero lograste sustentar con tu tía, ¿no? No, y que a veces sientes la presión Uy, de quedar bien y que no quedas bien. eso es ¿Sabes? durísimo. Eso yo lo viví. Eso es durísimo. Eso yo lo viví con 18 años de edad. Yo lo viví muy rápido. Súper joven. Por eso es que yo logré hacer una cantidad de dinero que ahora vamos a decir después, con 21 años de edad, que fue una locura. Porque yo venía dando tumbo desde hacía años atrás. ¿Sabes? Eso no, recuerda como dice no sé quién, no me acuerdo el nombre ahora de él, que dice que le tomó 10 años ser exitoso de la noche a la mañana. Así mismo dice, no me acuerdo el nombre ahora mismo, no recuerdo. Es más o menos como lo que yo veo, Jadiet, a mi doctor fitness querido que está aquí con nosotros compartiendo toda su historia. Es como cuando tú pones la semilla del bambú. Exactamente, lo mismo. La gente Pero ve... explícale a ellos qué pasa con el bambú, porque tal vez no lo saben. Sí, la semilla del bambú, para mí eso es una historia maravillosa que la comparto mucho, porque definitivamente la gente, no, está en el mismo lugar. Pasa el tiempo, no, está en el mismo lugar. No, está en el mismo lugar. No sabes todos los procesos internos que uno como ser humano realmente tiene que transitar y vivir para que la gente te vea en el mismo lugar. Pero entonces tú sembraste esa semilla y esa semilla está ahí. Y a los 7 años, es que a los 7 años, esa semilla se despega. En 6 meses llega a su máximo. Pero una cosa, exacto, se despega de la noche a la mañana y todo el mundo dice, ¿qué pasó? Pero si yo la veía en el mismo lugar o yo lo veía en el mismo lugar. Y así, exacto. Pero es un pasito a la vez, con amor hacia ti, con integración, con mucha compasión. Entonces, quiero que nos enfoquemos ahorita en ese momento en donde tú entraste en ese negocio, sí, con tu tía tal. ¿Qué fue lo que cambió en ti? Porque empezaste a ver dinero. Entonces el dinero te sacó un poco de contexto. ¿Qué pasó? Sí, es como tal, nada. Tú tienes una persona que está persiguiendo el dinero todo el tiempo, un niño, y el niño empieza a tener dinero. ¿Qué hace un niño cuando tiene dinero? Lo gastan. Claro. Entonces... Sí, porque no es solamente que llegue el dinero, es como sostener el dinero. Que eso es algo profundísimo. El nivel de conciencia financiero que se tiene que tener, porque cuando se tiene, perfecto, pero después... Cuando empecé a hacer como que mi tía me ayudó con un dinero para yo poder hacer ese primer emprendimiento tipo grande, yo empezaba a ganancias. Yo invertía literalmente en teléfonos. O sea, yo compraba teléfonos por $200 y los vendía por 500, 300. Le sacaba 100, 250 dólares de ganancia y me compraba 5 o 6 teléfonos. Y lo primero que hice fue empezar a probar la vida que yo quería probar, que era tener mi propia moto, pero lo que hacía era alquilarla. Salía a los lugares, invitar a muchachitas que yo quería salir con ellas, ¿sabes? Estaba la rubia super top de la escuela, que yo le había echado los perros 500 veces y me había dicho que no, pero te ven montada en una moto que es alquilada, que no es tuya. Wow. Te ven montada en la moto que es alquilada, entonces la rubia, como es una interesada, la deslumbra y te la llevas y esa noche estás con la rubia. Qué fuerte. Rubia, qué interesada te has vuelto. Qué fuerte eso. Eso pasa. Qué fuerte. Pero al final eso es una realidad falsa. Claro, porque después ahí te empiezas a dar cuenta que realmente eso eran puros vacíos y que eso no te llena para nada. Y que tú no quieres una clase de amor así. Y que estás quieres jodiendo, una clase de amor real. Y estás jodiendo el dinero que tú estás haciendo, lo estás gastando en bobería. Totalmente. O sea, te estás ganando un dinero y te lo estás gastando en bobería. Claro, claro. Son boberías. Ajá, pero ¿qué pasó en ti? Como ser humano, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron tus hábitos y qué fue lo que te llevó a tener todo ese desorden alimenticio, a aumentar de peso, a tener otro tipo de vicios? Cuéntale un poquito a toda nuestra audiencia, porque creo que es demasiado importante esta parte del capítulo para toda la gente que nos ve aquí en Podcast Therapy, porque podemos conectar con muchas personas que se encuentran ahora mismo en ese espacio y que definitivamente pueden ver un cambio si se atreven, si despiertan y conectan en este episodio con esta parte de la historia. Mira, para irnos a esa parte bien rápido, porque nosotros, si no vamos directo a lo que nosotros queremos hablar, no. No, nosotros aquí este podcast va a estar hasta mañana. O sea, nosotros felices. Pero sí, cuéntanos eso, porque sabes que me parece un valor demasiado agregado a todas las vidas y todas las personas que nos están viendo. Muchas veces pensamos que es como que ya, hasta aquí llegó la vida. Como que ya no hay un siguiente paso. La vida, esto fue lo que me dio y así me voy a quedar y yo me resigno y
que es muy distinto la resignación con la renuncia genuina desde el corazón, Sí. como lo llamo yo, como lo veo yo. Pero cuéntanos esa parte. Volviendo a la primera palabra que te dije, dinero. Después de terminar todo eso con mi tía y toda esa parte, esos fueron los primeros como negocios grandes que hice. Ya yo, ¿sabes? Salí de esa presión, aprendí a sostener esa presión, aprendí a hacer negocios, aprendí de mis propios errores y seguí avanzando en ese aspecto. Hasta que doy con otro negocio que este sí me dio mucho dinero. Fue como mis 20 años, 21, plena pandemia. Que fue un negocio literalmente en el mercado de las criptomonedas. Fueron negocios de marketing a multinivel, empresas de estas multinivel, que eran, ¿sabes? Tenían network marketing, pero era con criptomonedas. Todo desde Cuba. Todo desde Cuba. Ah, imagínate, o sea que ya tú venías con ese conocimiento desde allá. Cuando nadie creía en eso en Cuba, Ah, fíjate. cuando nadie creía no en me lo ese sabía. cuando nadie creía en esos negocios en Cuba, Ok. esos negocios florecieron en la pandemia porque como la gente no podía hacer negocios físicos, Claro. empezaron a hacer negocios digitales. Y por lo menos en ese momento en Cuba el internet estaba decentico. O sea, como que la electricidad no se iba, tenía fluido eléctrico casi siempre y tenías conexión a internet mala, pero constante. Entonces, eso te permitía hacer ese tipo de negocio. Yo empecé un negocio sin, ¿sabes? Te voy a decir ahora, te va a sonar una cosa extremadamente loca, pero fue la realidad. Las personas cercanas a mí saben que fue así. Yo empecé un negocio con $20 y hice 120,000 en un año. Qué lindo. Y lo empecé con $20. Pero con la criptomoneda. Sí. Ok. Yo hice, ¿sabes? Con inversiones en criptomonedas, pero hice un ¿Y network marketing. dónde empezaste a Un proyecto nuevo que había, una compañía nueva y que te salió. metiste Y dije, y eran los últimos 20 que me quedaban. Porque mis negocios también eran como los negocios regulares, de vender esto, vender lo otro, y se fueron cayendo los negocios igual. Porque ya no había entrada de mercancía, ya no había vuelos, no había viajes, ¿sabes? Estábamos todo el mundo en la pandemia. Claro, claro. Estábamos todo el mundo hacinado en la pandemia, en tu casa. Claro, claro. Entonces yo dije, bueno, este es mi momento. Ajá. Y, ok, empezaste en tu momento y empezaste a ver que eso iba a ser exponencial, empezaste a crecer. ¿Qué pasó en ti? En mí lo que pasó es que cuando empecé a hacer dinero, hice bastante dinero para estar en Cuba, una locura. Yo así ya cuando se estableció el negocio, yo estaba haciendo entre $8,000 y $10,000 mensuales en Cuba. Eso es una locura. O sea, una persona en Cuba vive con $200. Wow. Y que $200 una persona que viva bien. Wow. O sea, ojalá todo el mundo recibiera $200 en Cuba. Y yo hacía 8,000, 10,000, imagínate. Entonces empezaste a salirte de control y empezaron a entrar. Yo siempre estuve en forma en Cuba. Yo tengo fotos que te las voy a dar para que las enseñes aquí para este momento. Yo con 18 o 20 años estaba six-pack, ¿sabes? Por eso te digo. Entonces, claro, pasaste completamente a otro punto. Ajá. Entonces, cuando empiezas a ganar mucho dinero, no sé qué, tu ego empezó a crecer de una manera. ¿Por qué tú crees que yo hablo de ego? Uf. Yo hablo de ego porque yo he vivido eso. Uf. O sea, yo digo que todo, ¿sabes? Nada de lo que yo digo lo estoy diciendo porque Mariana me hizo el cuento. Yo lo que digo es basado en mi experiencia. De hecho, estamos hablando de mi vida. Claro, por supuesto, sin duda. Todo basado en mi experiencia. Claro, claro. Lo que pasa es que mi nivel de éxito económico en ese momento, yo saboreé lo que es la famosa libertad financiera, que eso no existe, la libertad es espiritual, no es financiera. Ay, totalmente. Qué bello eso que acabas de decir. Qué lindo eso. Sí, es que no es libertad financiera. Hay que repetirlo. Repítelo a toda nuestra audiencia. Vamos allá. La libertad no es financiera, es espiritual. Uy, qué ¿Por qué? belleza. Porque hay muchas personas viviendo con miles de millones de dólares que se sienten más presos que nosotros, que tal vez que no tenemos esa cantidad ahora mismo. Y que no hay nada que de verdad llene exactamente su corazón, su alma, nada. Al contrario. No, porque piensan que es que no hay fiesta, no hay carro, no hay guardador de ropa o lo que sea, casa. No. Al final de todo, si tú no haces ese trabajo personal, eso es lo que te iba a decir ahora. Bellísimo, bellísimo eso que acabas de decir. Qué perla tan bella nos acabas de regalar. Tu nivel de éxito, el nivel de éxito tuyo, cuando tu nivel de éxito económico, financiero, de, no sé, tu trabajo, de lo que sea, cuando sobrepasa tu nivel de desarrollo personal, ¿qué pasa? Ubícate que son dos polos, negativo y positivo. Desarrollo personal, éxito. Aquí estamos, ¿ok? Siempre lo que yo aprendí, tu desarrollo personal tiene que estar por encima de tu nivel de éxito. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir seguir creciendo. Ahora, cuando tu nivel de éxito, cuando tú creces muy rápido y tu nivel de éxito sobrepasa tu desarrollo personal, ¿qué pasa cuando hay dos polos que cuando están uno frente al otro están conectados? Wow. ¿Qué sucede? Hay una desconexión.
Si este polo de desarrollo personal está encima, no pasa nada, porque es bueno, es positivo. Pero este que es el negativo, que es el nivel de éxito, ¿ok? Cuando se va por encima, se desconecta. Entonces hay una desconexión de tu alma, tu espíritu, tu mente con tu vida. Entonces tratas de llenar vacíos con cosas materiales. Totalmente. Porque es que es tu nivel de éxito hablando. O de control. Exacto. Claro. Entonces, entre más control esa o más... desconexión te lleva a lo que me pasó a mí. Ajá. O sea, ya no te importa tu desarrollo personal, ya te estás validando con tu éxito. Y tu ego está tan alto que piensas que tienes todo bajo control. Y ahí es donde, mira, tienes que ser más humilde porque, uy, Dios santo mío de la vida. Tienes que tener o sea, en ese momento te crees que la única validación totalmente es el éxito. Y ni siquiera, porque ¿qué cosa es el éxito? O la gente que controlas, o lo que tienes, las cosas materiales. Uy, qué fuerte. El éxito, lo que piensa la gente es que el éxito es tener dinero. Sí, claro que tenemos que tener dinero. O sea, a mí me encanta el dinero. Es una persona, tú me dices materialista, pues, si soy muy materialista. Pero pues, más que tener dinero es tener un estilo de vida donde puedas hacer lo que quieras. Exactamente. Que es distinto. Pero bueno, cada cual tiene sus deseos Claro, internos. exacto, Recuerda lo que te dije al principio, los deseos. Ajá. O sea, unas personas quieren tener dinero para vivir en el campo, tener una cabaña en el campo, y está perfecto. Unas personas quieren tener dinero para andar en jet privado, en una mansión y tener autos deportivos. Cada cual tiene deseos. Claro, exacto. ¿Me entiendes? Pero ¿qué cosa es el éxito? El éxito no es más que tu nivel de desarrollo personal y de éxito estén balanceados para que tú seas feliz. Claro. Tú puedes ser exitoso ahora mismo y tal vez estés, no sé, trabajando 8 horas al día, pero te sientes feliz con tu vida. Lo que no puedes estar es conforme, porque entonces ahí empiezas a caer. Pero tú eres feliz de esa manera. Y está súper bien. Sí, pero vamos a volver a esa parte entonces donde hubo esa desconexión en ti, Sí. en que empezaste a tener mucho éxito a niveles financieros, pero esta parte la tenías un poco como que en maduración. Vamos a llamarla así, en gestación. Ni en maduración. No. Yo ni pensaba en eso. ¿En serio? Nada. Ajá, y entonces, ¿qué empezó a pasar dentro de ti? Yo trabajaba para el Dios del dinero literal. En ese momento. Uy. Tú aquí trabajas para o el Dios de arriba, que es el bueno, o trabajas para el Dios del dinero. El del dinero es ese, que quieres más, y nunca estás satisfecho. Y el de arriba, el universo, el espíritu, llámalo como tú quieras. El de arriba es el que te llena incluso sin nada. Totalmente. En la simplicidad está la grandeza. Exactamente. Entonces, Qué belleza. tú tienes que ver por dónde te vas. En la vida es blanco y negro. Sí, es así, no hay término medio. Blanco y negro, bueno o malo. Si tú lo estás haciendo mal, no lo estás haciendo bien. Si lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo mal. Tú sabes que yo en eso difiero un poco de ti, porque yo no digo nada que es bueno o malo. Yo digo sano o insano. Porque es mi manera. Tu término. Exacto, es mi término de verlo y como que lo he integrado así. Porque siento que yo siempre como que le digo también a mis hijos, ¿no? Ve, sobre todo en el poder de la palabra, porque la palabra es todo lo que sale de nosotros, esa persona lo que te dice, obviamente todos hemos cometido 300.000 errores y hemos dicho 300.000 palabras a personas que inclusive amamos, que no son coherentes con lo que ahora somos. Pero volviendo al presente, me doy cuenta que sí, que hay mucha gente que habla desde muchos vacíos, ¿no? Yo soy más de acciones. Okay. Una acción vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque las personas viven muy desalineadas. Okay. La alineación no es más que lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces. Como lo que yo llamo coherencia. Exactamente. Okay. Es que al final es lo mismo, lo que son terminologías diferentes. Claro, claro. Es lo mismo decir adiós en español, goodbye en inglés y sayonara, creo que sayonara. Sayonara en japonés, ¿sabes? Es lo mismo, lo que son 3 idiomas diferentes. Es lo mismo. Claro. Entonces, por eso, ajá. Y entonces cuando tuviste ese desbalance, empezaste a subir de peso. Cuéntanos un poco eso. Sí, ahí me fui entero, lo más bajo, como decimos en Cuba, porque ya no me interesaba mi desarrollo personal. Me valía verga, como decimos los latinos. No los cubanos, esa frase a mí se me ve, no es de cubano. Los cubanos como no me importa ni pinga. Exacto. Entonces me dejó de interesar eso, porque tenía las motos que yo quería, tenía prendas de oro que yo quería, tenía el cuarto como yo lo quería. O sea que para estar en Cuba estaba haciendo extremadamente dinero. O sea, tengo una idea, estar haciendo $8,000, $10,000 en ese momento en Cuba es como estar en Estados Unidos, para las personas que vean esto de Estados Unidos, es como estar haciendo aquí $100,000 al mes, $120,000 al mes.
No por el tema de la cantidad, sino el poder adquisitivo. Sí, ¿no? Y lo que te sobra. Y las cosas que el alcance de lo que puedes tener y a dónde Exacto. puedes ir, todo lo que puedes, no sé, Mira, salir. me echaba las noches enteras Ajá. tomando, fumando con las amistades mías. Ok. En Cuba yo nunca hice droga, porque Ok. por donde yo soy no es común la droga. Las drogas las vine a probar después aquí. Tomando, fumando, jugando videojuegos, no sé, todas las noches. Comiendo. Todas las noches había un invento. Sí, porque todos estos vicios vienen juntos con la comida. Sí, te empiezan a llevar uno con la otra, claro. Y claro, o sea, si tú te pones a hacer malos hábitos, vas a tener malos resultados. Y empezó a subir de peso, a subir de peso, a subir de peso. Y ya no me importaba. No le presté atención a mi desarrollo te personal. dejaste de ver. Exactamente. Porque al final seguía obteniendo lo que para mí era el éxito. Si yo quería estar con esa chica, yo, aunque estuviera gordo, ella me iba a decir que sí. Maybe porque tenía dinero, maybe porque le caía bien, no sé, pero me decían que sí. Wow. Si yo quería, no sé, comprarme esta otra moto, yo me la compraba. Y al final tú miras tu barriga, pero tienes la moto que tú quieres y te piensas que eso es éxito. No, porque te validas con eso. No, porque yo tengo esto. ¿Me entiendes? Y intenté muchas veces volver de nuevo como a entrenar y todo eso, pero es que era tan grande la desconexión que yo tenía que nunca seguí el entrenamiento. ¿Cuánto tiempo pasaste así? En Cuba. Como 2 años creo que fue. 2 años. Yo me destruí mi físico entero en la pandemia. Wow. Y después de ahí te vienes a Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo llegas aquí a Estados Unidos? Bueno, cuando termina la pandemia, estaba saliendo de la pandemia, los negocios, o sea, al tener esa desconexión, si los negocios tienen un pico, pero si tú no sigues mejorándote a ti, que eres quien hace el dinero, ¿qué le va a pasar a tu negocio? La gente se piensa que tienen que invertir en cosas externas y la inversión es en ti. Porque ¿quién construyó el negocio? Eres tú. ¿De dónde salió el negocio de ti? De aquí. Si tú te mejoras a ti, pero tú crees que una persona que se levanta a las 3 de la tarde, mi mamá se fajaba conmigo todos los días. Porque yo me levantaba a las 3, 4 de la tarde. Todos los días. Casi Wow. todos los días. Ah, y después venías y comías pura comida chatarra. A la noche, lo que me diera la gana. Yo andaba a mi bola, como me diera la gana. Y eso al Y final, que nadie te dijera nada porque te molestabas. muchacho, Sí. me comía vivo quien fuera, mi mamá, ¿En quien serio? fuera. Sí, Claro, sí. porque imagínate No, tú. porque yo pues, estaba haciendo dinero. Claro, y te sentías un súper poderoso. Porque yo en mi cama yo me levantaba y a veces hacía $700 en un día, 800, 1500, sin levantar mi culo de la cama. ¡Wow! Imagínate, sin haber levantado mi culo de la cama. Y eso es lo peor o sea, lo peor en el término de desconexión. Para mí fue lo mejor porque me enseñó Muchísimo. demasiado. Y después, por esas mismas actitudes, el negocio empieza a caer, las empresas cerraron, entonces nada en la vida es para siempre, mi gente. Nada. Y lo único constante es el cambio. Y el único activo tuyo de verdad eres tú. Totalmente. Si tú te mejoras a ti, inviertes en ti y haces las cosas para ti, ¿qué va a suceder? Tú las revientas en un podcast o en un negocio o fregando un plato o montando un timbiriche en la esquina para vender fritura, tú la vas a reventar donde sea. Sí. Pero cuando tú te estás destruyendo, después de haber hecho dinero, te autodestruyes tú mismo, ¿qué va a pasar? Se te va a caer lo que tienes y lo que no tienes. Sí. Que fue lo que me pasó a mí. El último dinero que me quedaba, lo tuve que tomar y tuve que perderme de Cuba. Tuve que irme de Cuba porque realmente, ¿qué iba a hacer? ¿Y cómo saliste de ahí? A ver, en Cuba te deja viajar para Nicaragua. Ok. O sea, Nicaragua es un país comunista, como Cuba, y no teníamos como que sacar, no teníamos que sacar visa para ir allá. Yo había optado por una visa en Panamá, me la habían denegado. Ok. Y literalmente, la que era novia mía en ese momento, ella sí quería irse. Y ella tenía el dinero. Y yo entonces pedí un préstamo a un amigo de mi papá, porque no quería vender nada de lo que tenía en Cuba en caso de que me viraran para atrás. Ok. Y me fui. O sea, cuando yo decidí dejar la carrera mía de medicina, yo decido, y en menos de 3 semanas ya estaba viajando ya. Se hace una travesía desde Nicaragua hasta Estados Unidos. Entonces saliste de Cuba A Nicaragua. Nicaragua. No, te miento, de Cuba a Panamá. Ajá, Panamá. Hicimos una escala en Panamá. Ok. Que estuve 20 horas, 20 horas, 30 y pico de horas escondido en el aeropuerto de Panamá. ¿Escondido? Sí, porque tú no puedes hacer una escala de 30 y pico de horas. Wow. Si la policía de Panamá te coge, te viran para atrás. Ese era un riesgo. Estaba arriesgando $3,000 cada uno que podíamos perder en ese viaje. Hicimos ¿Y como te un vienes plan. con tu novia? Sí, Ella, yo hice el ok. viaje con ella, con la que era mi novia. Sí, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de eso. Entonces llegas, haces ese salto, después de ahí Nicaragua, Estados Unidos, ¿no? Nicaragua, sí, ahí le pagas como unos coyotes. Se le dice coyotes, que son como la mafia, Ok. que te van cruzando de Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, hasta Estados Unidos.
Que la travesía no vamos a hablar de eso porque tengo bastantes videos en YouTube sobre eso. No, y vamos a invitarlos a todas las personas que están aquí vamos a invitarlos a todas las personas que están aquí, que ya llevamos 1 hora y 13 minutos. O sea, no te quiero ni contar a toda la gente que está aquí en YouTube apoyándonos, a toda la gente que está en TikTok. A toda la gente que está en el live de TikTok mío, Dr. Exacto, Fitness. les mandamos un súper beso. Gracias por estar aquí, gracias por su fidelidad, gracias por todo ese amor que se está devuelto aquí en nuestro compromiso de poder dar todas estas herramientas maravillosas en Podcast Therapy, que los invito a que se suscriban en la campanita, que los invito a que vean toda la plataforma que tiene Dr. Fitness y que vamos a ir. No, el canal de YouTube tuyo es una locura. Cuando me mandaste esos videos, yo digo, amiga, me siento demasiado orgullosa de ti. Pero bueno, vamos a ir un poco simplificando para poder llegar a lo que ya estás haciendo acá en Estados Unidos. Sí. Llegas a Estados Unidos y te pierdes peor. En vez de empezar a recuperarte, la desconexión empezó peor porque entonces aquí la chévere, está buena. Exacto. Porque aquí entonces empezaste a obtener, primero, a ver un mundo de todas las posibilidades que tú dijiste, o sea, me puedo tomar el refresco que me dé la gana, que era lo que te encantaba. Nosotros en Cuba lo llamamos atraso estomacal. Bueno, imagínate, me puedo tomar todo el refresco que me dé la gana, me puedo tomar todo el licor que quiera, el que me gusta, puedo obtener drogas, o sea, cuéntame un poco cómo, sí, qué locura, pero qué belleza, porque ha sido una transformación hermosa. Cuando llego aquí a Estados Unidos, después de una travesía extremadamente complicada, que eso es otro cuento. Si ustedes quieren ver el video de mi travesía, tengo un video en mi canal de YouTube, en mi historia, video que se fue súper viral. Hermoso. Súper viral, está de hecho es el video más viral de mi canal, que ahí explico toda la travesía, porque solamente si nos ponemos a hablar de mi travesía aquí, estamos hasta mañana. Sí, más o menos. Entonces, cuando llego a Estados Unidos, pasa exactamente lo que tú me acabas de decir. Nosotros en Cuba venimos con un atraso mental, estomacal, porque en Cuba no es como en otros países que los niños tienen acceso a cosas. Y vienes como muy limitado. Exacto. O sea, vienes como muy limitado. Como cosas que tú no conoces. Pero totalmente. O sea, vienes como que, comes esto y esto. Pero aquí cuando vas a un automercado y se te abren todas esas posibilidades, tú te quieres comer la vida. En Cuba tú comes lo que aparece. ¡Wow! Aquí tú comes lo que tú quieres. Claro. Y en muchos países. Yo me quedé asombrado. El barrio más pobre de Nicaragua había de todo. Y en Cuba, con menos ¿Era pobreza, la primera vez que salías? O sea, sí, nunca había viajado, nunca había salido de Cuba. Wow, yo salí de Cuba para escaparme de Cuba de Estados Unidos. Yo no había salido para más nada. Wow, qué lindo. Sí, y en Cuba es literalmente eso. Tú comes lo que aparezca. Y entonces cuando llegas aquí y vas a un automercado, me imagino que te da una cosa. O fíjate que ahí yo llegué aquí pesando como unas 270 libras. O sea, ya estabas... Ya estaba súper heavy. Ajá. Y aquí llegué a 300. No. 300 libras de peso. Wow. Venía con ya una adicción a la nicotina de 9 años. Que en esa etapa de mi desconexión se incrementó más todavía. Okay. Venía con un problema de circulación en los pies. Te puedo pasar después las imágenes para que lo veas. Que es como que la sangre se me acumula en los miembros inferiores de los pies. Y venía con eso casi unas manchas que me llevaban hasta aquí, hasta la mitad de la pierna. Por el peso, fumar, empecé a probar, a coquetear con lo que eran las drogas que nunca había probado. Sí, en la travesía sí probé lo que era la marihuana. Pero la cocaína aquí la probé, por supuesto, por el entorno. Te juntas en el entorno que no es y al final siempre terminas haciendo cosas que tú nunca has hecho. Porque el entorno es el que determina todo. Entonces, te juntas con personas que no tengo nada en contra de nadie, pero la verdad es una sola. Cuando te juntas con personas que consumen drogas, tú vas a consumir drogas también. Cuando te juntas con entornos que todo el mundo va al gym, tú vas a ir al gym también. No, y con gente que te la pasa metida en un restaurante tomando, vas a tomar todo el día. Tú eres el promedio de entre 3 y 5 personas más cercanas. Totalmente de acuerdo. Entonces, por ese entorno, yo estuve metido en esa espiral, yo lo llamo la espiral de malos hábitos, ¿ok? Que la espiral hacia abajo, esa espiral va así. Sí, y si tú no te das cuenta de lo que estás haciendo y no rompes, que es lo que le pasa a mucha gente, la gente se piensa que va a venir el hada madrina. Cuéntale un poco a nuestra audiencia, porque esta parte es demasiado valiosa. Sí. Y es muy valiosa. Mira, pedazo de inútil que me estás mirando ahora mismo. Dios mío. Tú te piensas que tú llevas 5 años. Esto es un video que yo hice que me encantó. Ajá. Tú te piensas que tú llevas 5, 10, 20 años haciendo las mismas mierdas que has hecho durante los últimos 5 años y te crees que va a venir tu hada madrina o la de ella o no sé, qué tú te imaginas en tu mente con la varita. ¿Te acuerdas de la varita de la hada madrina? No tengo nada aquí para hacer como si fuera la varita. No, va a venir el hada madrina con la varita y te va a hacer así en la cabeza y te va a decir pling,
tu vida va a cambiar a partir de ahora. Porque todo el mundo se piensa que eso va a pasar. Sí. No conscientemente, pero sí inconscientemente. La gente espera un cambio de un día para otro. Sí. Y lo único que tú no sabes es que si sigues haciendo las mismas mierdas de los últimos 5 años, el hada madrina lo único que te va a coger es la vara y te la va a meter por ahí. Ay, Dios mío. El hada madrina te va a ensartar. Tú sabes cuando tú ensartas un pescado así por abajo. Eso es lo único que te va a hacer el hada madrina. ¿Entiendes? Mira, aquí en Podcast Therapy les voy a decir algo. Esto ha sido muy genuino, pero nosotros damos herramientas maravillosas, pero no Las mías son las que funcionan. El hada madrina no te viene a cumplir el deseo con la varita. Te va a pinchar con la vara por ahí atrás, ¿viste? Ay, Dios Sigue mío. comiendo basura. Sí, porque, o sea, yo creo que ha sido una manera de que también tu canal de YouTube se vuelva viral, porque tú eres muy auténtico en que la gente también de una u otra forma como que lo chocas con esa pared, porque la gente quiere que tú le apoyes al victimicismo y no es eso. Si yo no me apoyaba a mí cuando yo era la víctima. Exacto, no se trata de eso, se trata de que mira, o sea, tienes que hacer algo distinto, tienes que despertar. O sea, cada quien va a su ritmo, a su tiempo, bajo sus propios términos, pero también tienes que accionar, porque si tú no accionas, te vas a quedar en 5 años en lo mismo. Ajá, y entonces cuando llegaste a pesar 300 libras acá, Sí. Uy, Dios. Después de pesar 300 libras, Ajá. después de estar 3 meses viviendo con el que era mi suegro en ese momento, viene una parte súper importante que esta historia creo que tú sí la conoces. Llevar 3 meses en este país, no tener papeles. Mira, ahora me voy a hacer la víctima como muchos de ustedes. Espérate. Ajá, Voy a ponerme en modo víctima. ajá. Esto es la mayoría de ustedes se ponen así. Espérate. Sí, pues la historia mía estoy seguro que después cuando sea famoso me la va a comprar Netflix para querer hacerla, pero yo la voy a vender cara. Mira. Sí, la gente se mete en ese papel y se escuda. Mira, yo llegué aquí, así, esto sería yo en modo víctima, ¿ok? Contando mi historia, lo que a mí me pasó, ¿ok? Esto no es lo que yo me inventé. Esto sube. Sí, eso es. Sí, yo tuve lío con el micrófono al principio. A los 3 meses de estar aquí, viviendo con el que era mi suegro y la que era mi novia en ese momento, ¿ok? Muy agradecido por esos 3 meses que me dieron de vivir aquí. Aquí la gente te vota a los 3 días. Pero bueno, yo no tenía papeles, no tenía dinero, no tenía nada. Esta persona es una persona bipolar. Tú sabes, las personas bipolares tienen 2 personalidades adentro. Tienen una personalidad buena y una mala. Pero como decimos nosotros, esto es un bipolar que tiene 2 comepingas adentro en vez de uno solo. Y bueno, esta persona llegó a las 9 de la mañana, me dio un beso y un abrazo como si fuera su mejor amigo. A las 7 de la noche me botó a la calle. Y nunca había tenido ningún problema con él. De hecho, le había dicho a la cara a mi novia, con tu papá yo voy a tener un solo problema. Y ese fue el único problema que tuve. Porque me botó. Literal. Me quedé en la calle con $200 nada más. Me tuve que ir para un motel. Me costó 100 la primera noche para no dormir literal en la calle, con todos mis tarequitos y mis cositas. Y pasé la peor noche de mi vida, no te voy a decir que no. Venía de Cuba, de estar haciendo una cantidad de dinero exuberante para mí en ese momento, de estar en ese top, y llegar aquí a Estados Unidos y que veas una persona que no es ni siquiera una persona que tú lo veas como alguien importante. Como un referente. Veas lo frágil, veas lo frágil y lo como cambia la vida tan rápido, y que una persona te haga así y te diga, mira, tienes que irte. Y que tú no lo ves como un referente, pero tienes que irte. Mira, y cuéntame una cosa, y ya ahora salimos de ese modo de víctima que ustedes se dan cuenta que eso no funciona y no lleva a ningún lado, porque al final de todo te estás haciendo víctima de tu historia, de tú misma y de todas las cosas que tú te cuentas. Haciendo un resumen para ya ir cerrando, porque agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han acompañado. Tanto que hablar que nos quedamos aquí No, una semana. no, vamos a hacer otro episodio sin duda. O sea, este podcast invitado para siempre. Uno de mis personas que yo de verdad honro mucho tu historia. Pero para ir cerrando, porque sé que todas las personas que están aquí valoramos mucho su tiempo y honramos todo lo que de cierta forma nos están siguiendo, apoyando y todo Totalmente. esto. Muchas gracias, people. Mira, cuéntame algo. Llegas y cuando decides hacer un salto en tu vida y decir, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir viviendo así. Terminé durmiendo en una casa en construcción. Ok. Que ese video lo tenemos en YouTube, en tu canal de YouTube, que lo pueden ir a ver. Después que me botan para la calle, gracias a Dios, literalmente, conseguí un trabajo, pero en un trabajo que tenía que irme para Orlando y vivir y trabajar en una casa en construcción sin corriente eléctrica, sin agua y sin nada. Y yo estuve viviendo ahí 6 meses, que ese es parte del video donde explico y enseño las imágenes de ese momento. ¿Y tú crees que en ese momento yo me iba a hacer la víctima? ¿Cómo iba a salir de ahí? Wow. ¿Como víctima? No, en ese momento yo miraba para arriba y le decía, Dios mío, muchas gracias porque yo no tenía dónde vivir.
por darme esta oportunidad de estar aquí. Yo dormí en una casa en construcción literal, con sus puertas, sus ventanas, pero construcción. Había más polvo adentro que afuera. Wow. Y yo dije, no, aquí está tu guerrero, esto es para arriba el lío todo el tiempo. Y ahí me di cuenta que la hada madrina o me puyaba o le quitaba la vara yo y le metía por la frente a la hada madrina. Era una de dos. Y entonces ese mismo momento de victimizarme lo tomé para autoconstruirme, autorrealizarme, sin saber nada de desarrollo personal ni nada. Pero fue un momento que fue un antes y un después, eso fue un switch. O sea, ahora mismo ponte a pensar, ahora mismo yo pienso que si me quedo en la calle, a mí qué me importa, bro, ya yo estuve ahí. Tú me estás viendo, lo has tenido muy fácil en tu vida y te estás quejando por todo. Tú sabes que eso que estás diciendo es tan valioso, porque mira, yo vivo en Weston, pero entreno todos los días en el Doral. Sí. Y todas las personas que están alrededor, mi entrenador me usa mucho como referencia, porque ellos dicen, todos los que viven aquí muy cerca no vienen. Mariana maneja todos los días casi 1 hora para venir a entrenar. Exactamente. Y es definitivamente cuando uno decide y elige cambiar, ¿no? Esa manera en que tu prioridad eres tú. Y que cuando tú estás, que tu prioridad eres tú, entonces ya ahí empiezas a conectarte en esa forma en donde tus hábitos, todos los temas que necesitas pues ver para transformar, sin duda, son tu prioridad. Mira, tiempos difíciles crean hombres y mujeres fuertes. Tiempos fáciles crean hombres y mujeres débiles. Y los hombres y mujeres débiles van a crear tiempos difíciles. Es lo mismo que tú estabas explicando ahora mismo. La parte de tener una vida fácil o tener las cosas sencillas te vuelve débil. Cuando tú tienes que manejar 1 hora para ir a entrenar, te vuelve muy fuerte porque estás tomando una parte de tu día, de tu tiempo, para tú hacer algo que tú quieres hacer para ti. Y eso te vuelve muy fuerte mentalmente. En cambio, la gente que lo tienen tan fácil, que están al lado, no agradecen, no miran lo que tienen. No valoran. ¿Okay? No lo valoran, exactamente esa es la palabra. Y por eso es que tal vez no van a tener los resultados que tú tienes. Entrenando con la misma persona en el mismo gimnasio. Claro. No, y eso sin duda, y bueno, yo pongo esto como referencia porque realmente los invitamos a todas las personas que están aquí en Podcast Therapy que nada, que si algo de lo que hemos hablado durante esta hora y media... No, hay que hacer otro episodio fijo porque falta mucho por decir. Si hay algo de lo que les ha resonado y les puede funcionar para su historia, pues de verdad, un paso a la vez, con mucha compasión, un paso a la vez. Quiero cerrar este episodio, primero que nada, dándole el agradecimiento a Jadiet, Dr. Fitness, que ahora necesito que vayan a sus redes sociales, por favor que lo sigan, que lo acompañen en todo este proceso que también él está llevando, porque es una persona extraordinaria, es un ser humano ejemplar, es un ser humano que logró... Es lo que me quiere. que logró realmente transformarse y seguirse transformando y crecer y evolucionar. Para cerrar, quiero que nos cuentes ahorita exactamente en qué punto estás de tu vida, qué es lo que deseas ahora alcanzar y cómo te sientes. Rápido. Sí, mira. Primero, ahora mismo, gracias a Dios, estoy en un punto de mi vida que estoy trabajando y viviendo de mi emprendimiento. Estoy creciendo mi negocio, mis redes sociales. Literalmente no hemos hablado de eso. Me dedico ayudar a personas a hacer las mismas cosas que yo he hecho. Qué lindo. Acompañar en los procesos. Literal. ¿Qué yo he hecho? Cambiar mi físico. Es lo primero. Cambio físico. Entonces más brutal. tienes un programa para que la gente cambie su físico. Tengo mi Dr. Fitness Academy con el que ayudo a las personas a cambiar su físico de primera instancia. Una persona que no tenga un buen físico no se ama, no se respeta, no tiene la salud, es lo más importante y no va a tener nada en su vida. Vamos a empezar por ahí. El físico es la herramienta principal. Aparte de eso también, dentro de mi academia, yo enseño a la gente a dejar adicciones, que no hablamos de eso, pero bueno, vamos a aprovechar rápido y decirlo. Qué bonito. No sabía eso. Qué bonito. Sí, hace más de 2 años que dejé todas las adicciones. Alcohol, drogas, pajas, pornografía, videojuegos, todo. ¿Ok? Fiestas, salidas, yo lo dejé todo. Yo lo dejé todo atrás. Eso es parte de mi nueva identidad. Qué lindo. Yo les doy ese plus dentro de mi academia. Yo les doy ese plus. Además que ya tú pasaste por ahí, entonces es algo verificado en tu vida. Y sin duda esto es muy valioso. Yo enseño eso, lo mismo que yo he hecho. Y literalmente ese es mi negocio. Y nada más tienes esas 2 cosas en la academia. Y también el tema de todo lo que es la nutrición celular y todo lo que son los productos. Sí, ¿no? eso ya lo englobo en la parte del fitness. ¿sabes? Ok. O sea, el fitness ya viene con todo eso.
Y el punto esto en mi vida que estoy viviendo ahora mismo de mis emprendimientos, tengo mi academia de fitness, tengo mi tienda de suplementos, de los productos Fusion, y tengo otro negocio más que tengo con un amigo. Entonces esos tres me permiten estar hoy dedicándome a mi emprendimiento 100%, de tener el tiempo de estar aquí hoy. Yo no pudiera estar aquí hoy si tuviera que estar trabajando. Claro, ninguno. ¿Sabes? Y entonces eso, estoy en un punto de mi vida ahora mismo que estoy flotando. Claro. Todavía no me lo creo porque soñé desde el primer día que llegué a Estados Unidos en estar en este punto. Qué bonito. Porque sabes que aquí desde que tú llegas lo único que te dicen es tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar. Te meten en la rueda de las ratas. Exactamente. Claro. Bueno, primero que nada quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte por tu disposición, por la apertura de tu corazón, por realmente mostrarte tal cual como eres. Siempre para mí has sido un amigo genuino, un amigo que donde yo pueda pues llamar y sé que me va a decir, me va a dar un buen consejo. Siempre. Valoro y honro mucho. Como te dije anteriormente, empezamos el año juntos. Sí. Empezamos el año juntos en la playa, ¿te acuerdas? Sí, eso es un cuento que tenemos que Después contar en vamos a otro hacer. podcast, pero... Y estamos cerrando el año juntos, sí, pero es un podcast, mira. ¿verdad que para sí? que tú veas lo que cambia la vida de un año. No, bueno, vamos a contarlo rapidito. El año pasado mis hijos se fueron con su papá bueno, a pasar la Navidad. Y yo dije, nada, yo tenía ya 2 años pasándola en la playa. Yo nunca lo había hecho. Bueno, tú nunca lo habías hecho. Bueno, yo me voy al club en Key Biscayne y nada, y me voy con una amiga y digo, yo voy a pasar mi año aquí en la playa. O sea, yo no necesito nada. Lo que necesito es estar tranquila, el feliz. club de Key Biscayne donde yo trabajaba. Exacto. Y yo estoy así en el club y no sé qué, pedimos una copa de champaña como para celebrar mi amiga y yo. Y no sé cuánto. Y yo le digo, ay, yo soy extremadamente extrovertida también. Es muy guarosa, como decimos los cubanos. Y yo le digo, cuéntame, ¿dónde vas a pasar este 31 de diciembre? Yo me había llevado unas cositas de picar y no sé cuánto. ¿Dónde vas a pasar este 31 de diciembre con tu familia, tu esposa, tus hijos? Le digo. Y no sé qué. Y me dice, no tengo esposa, no tengo hijos. Yo no sé qué edad tú te pensaste que yo tenía. Bueno, no sé. Y yo digo, no tengo esposa, no tengo hijos y la voy a pasar, no tengo dónde pasarla, me dijiste. Exactamente. Y a mí me impresionó eso. Y yo le digo, ¿cómo que no tienes dónde pasarla? No tengo dónde pasarla porque yo no tengo familia acá. Y a mí eso de verdad, mi corazón fue como que yo dije, wow. Y yo digo, de verdad, yo también, mis 3 hijos estaban con su papá. Mis 2 hijos que se habían ido con su papá y en la mayor sí estaba, que ella fue un rato conmigo a la playa. Y me recuerdo que yo te digo, pero así de la nada, ¿y por qué no te vienes a pasarla con nosotros a la playa? Y tú me dijiste, ¿de verdad? Que tú pensabas que yo no iba a ir. Claro, porque tú te impresionaste y tú me dijiste, ¿de verdad? Y yo le digo, claro, tienes que cerrar este año de una manera maravillosa para que comiences el año nuevo de una manera maravillosa. Y tú me dijiste, ok, bueno, cuando cierre acá en el club voy. Y cuando yo veo que estoy con mi amiga, que estamos escuchando música, yo me he llevado un diario para escribir intenciones para el nuevo año y tal. Y veo que viene caminando por allá alguien. Y cuando yo lo veo y me dice, ¿tú pensabas que no iba a venir? Nadie me había invitado un 31 de diciembre a pasarlo en la playa. Y tú agarraste y me viste y dijiste, ¿con quién la vas a pasar? Y yo voy a decidir pasarla aquí. Exactamente. Y yo me quedé impresionada y él se quedó ahí con nosotros, meditamos, hablamos, nos metimos en la playa a las 12 de la noche. O sea, todo el mundo estaba feliz. En una fogata que unas señoras colocaron. ¿Te acuerdas de las señoras que conocimos aquella noche ahí? Sí. Entonces yo digo que de verdad, definitivamente cuando todos vemos más allá lo que es y vemos desde la unidad, ¿no? El corazón de las personas, sin duda, es abrirnos, ¿no? Es abrirnos a ese intercambio tan lindo y tan puro de, mira, ahora somos grandes amigos. Exactamente. Grandes amigos. Y estamos aquí en un podcast hoy, en el podcast de ella. De Podcast Therapy, que para mí era también un sueño, porque yo te comenté, yo te dije, quiero hacer un podcast, Mariana, dale, tú tienes mucho potencial. ¿Y cuántas cosas no me decías también? Todo el tiempo. No es que ¿qué voy a hacer el podcast? Decía, ¿cuándo está hecho el podcast? Dale, vamos con todo. Cuando me hiciste el cuento, yo recuerdo, estaba en el club. Exacto. Y yo te felicité. Y te dije, coño, qué bueno, dale, sí, métele con todo. Yo estoy empezando en YouTube también. ¿Te acuerdas que te comenté algo de eso? Sí. Recientemente se me ha ido viral el video de mi historia. Imagínate. Y estuve hablando de eso, ¿no? Súper orgulloso de ti también. Porque sé que has luchado para llegar aquí. Como mamá has tenido que criar, tienes unos cuantos niños. Y conocí a tu niña aquel día, niña súper educada. De verdad que sí, se ve el trabajo que has hecho. Te veo en las redes con tus otros niños y sé lo preocupada y lo que has tenido que luchar para llegar aquí. Conozco a tu esposo,
el cual me cae extremadamente bien desde el primer día me lo presentaste. Y nada, tú sabes, aquí estamos. Ay, qué belleza. Nos empujamos para seguir para arriba los dos juntos. Así es, amigo, así es. Bueno, yo les quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron aquí en Podcast Therapy, acompañándonos hasta el final de este episodio. De verdad, no se olviden de suscribirse, de darle like a la campanita, de seguir a Dr. Fitness aquí en sus redes sociales. Y nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Mariana Rosales y estoy aquí al servicio de todos ustedes. Producción, si no me pones lo del estudio ahí para yo verlo, no te lo voy a poder decir aquí.